Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos una semana más el programa de Café Con. Hoy tenemos un invitado, marchenero, que ha dedicado toda su vida prácticamente al mundo de la construcción. Se trata de José Bellido Aguilera. José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a Tradición Marchena, bienvenidos a este programa de café que vamos a tomar contigo hoy. Vale, muchas gracias por la invitación. Pepe, ¿cómo es que te dices? José, Pepe. Todo el mundo me llama Pepe. Pepe, nace en Marchena el 25 de julio de 1955. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia? ¿Dónde naces? ¿Naces en la calle de la Mona? No, en la calle de la Mona vivo después. Nazco, mi padre me decía a mí que fue en la calle Cantarero. Entonces, nací un día que actuaba el Niño Marchena en Marchena, en el cine Florenci, porque llegó mi padre de la actuación y se encontró ella que yo había nacido. ¿Y naciste en la casa? En la casa como nací antiguamente. Y además empecé bastante. Antiguamente las mujeres en ese aspecto eran muy fuertes. Entonces de parir en la casa, mi padre me decía, Pepe, antiguamente no ya por él, sino por las generaciones anteriores, dice, antes una mujer paría y por la tarde la tenía tú ya lavando en la pila. Ya estaba lavando en la pila. Bueno, pero también había quien se moría y quien lo pasaba muy ahí. Afortunadamente eso hoy en día ya pues está mucho mejor que antes. ¿Que sí que pesaste mucho? ¿Cuánto? Yo qué sé, mi madre hablaba de más de 5 kilos. Más de 5 kilos. Era un niño bastante grande. ¿Y qué recuerdo tienes? Porque eres el tercero de 4 hermanos. El tercero de 5, lo que pasa es que falleció una melliza de mi hermana, que es un poco mayor que yo, mi hermana melliza. Yo los recuerdos que tengo de mi niñez son todos buenos. Son todos unos recuerdos buenísimos, tanto en la calle La Mona, de mis amigos, de la gente que había allí, de mi familia. Después de todo, es que tuve suerte de nacer, de hijo de Alberto y de Mari Pepa. Tuve mucha suerte. Entonces yo era el niño con mis 3 hermanas, ¿no? Entonces pues imagínate lo que siempre ha sido eso, ¿no? Sí, el único varón, ¿no? El único varón. Y bueno, yo tengo unos recuerdos, como yo creo como con la mayoría de la gente de nuestra época, ¿no? Los niños estábamos en la calle siempre, no había tanto peligro, tantas cosas. Estábamos jugando, no había tantos deberes. Ahora ve tú a los niños. Ayer estuve en Córdoba con mi hija y mi nieto, allí agobiado, con 7 o 8 años, con los deberes. Yo digo, ¿qué es lo que pasa aquí con esto? Sí. Entonces no había tanto agobio, tú tenías tus deberes, tenías tus cositas, Pero había tiempo para ser niño. Pero había tiempo para ser niño, para jugar, para que tú estuvieras con tus amigos. Ahora no, ahora todo es diferente. Hay cosas mejores y hay cosas peores, y eso es peor. Eso es peor. Eso es peor, claramente. Yo opino igual que tú, que la infancia es una etapa de la vida muy bonita como para que esté todos los días trabajando. Claro. Desde que se levanta para ir al cole hasta que se acuesta haciendo deberes. Claro, es que ¿Cuánto dura su jornada laboral? Al final, como tú al niño no le buscas una actividad y lo lleves a jugar fútbol, a jugar a cualquier deporte o que haga algo de música o lo que sea, el niño se queda aislado por completo, salvo las horas que están en el colegio, que son las horas en las que ellos pues, tienen sus amigos y están con ellos y todo el lío. Pero está demasiado fuerte eso. Había que dejarle un poquito de más margen a los niños. Ya llegará tiempo de estresarse con los deberes. Un niño con 8 años, con 9, no se puede estresar por deberes. Y además los padres igual, porque además los deberes, hay un montón de deberes, los padres tienen que participar. Hay que estar con el niño. Hay que estar con el niño, porque si no, no avanza. ¿Recuerdas el primer televisor que tenías en casa? Sí, que me acuerdo. Era un acontecimiento, ¿no? Cuando llegaba un televisor a una casa en aquella fecha... Bueno, en la calle La Mona, cada uno de la gente que iba allí, mi madre era una persona de puertas abiertas. Bueno, entonces no se cerraban las casas, ¿eh? Las casas estaban abiertas por completo. Pero mi madre era muy abierta, era una mujer muy acogedora, y mi padre, ¿no? Entonces el vecino que quería se llevaba su silla, porque lógicamente no había silla para todos. Cuando eran los programas infantiles, todos mis amigos estaban allí con su silla viendo la tele. Cuando había un partido de fútbol en Madrid, cuando ganaba las 5 copas que ganó, yo recuerdo una vez que yo apagué el televisor y por nada me pegué cuando Di Stéfano metió un gol. ¿Pero de coraje por qué? Porque yo le toqué al televisor y antiguamente los televisores eran muy frágiles, y yo le toqué y hizo una cosa y no vieron el gol de Di Stéfano de la final de la Copa de Europa y no de por vida. Y bueno, y entonces era eso, es que mis padres eran unas personas muy acogedoras y tenía un televisor y ellos lo compartían todo. Se jugaba en el patio de la casa, que sería un patio de vecinos, un patio de... Bueno, un patio grandecito, pero se jugaba en la calle. La calle La Mona para mí era el patio, era nuestro patio. Y sí es verdad que había como una especie de frontera entre la calle La Mona y lo que nosotros le llamamos la calle Juelilla, que era la calle Conejero. Era como teníamos nuestra banda, nos enfrentábamos y todas esas cosas. Pero después a la hora de jugar fútbol y todo, nos juntábamos todos.
A fútbol y a pedradas también, ¿no? Ah, Cuando llegaba el momento de tirar piedra, se tiraba piedra. Todavía tiene la marca. De una pelea con la gente de la calle Conejero. Tiraron una piedra y me metí por medio, no te digo nada. Era un instinto de supervivencia todo, ¿no? Sí, pero y también nos íbamos al campo, a los barreros, y peleábamos con espadas de madera. Pero no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Y los partidos de fútbol dónde se jugaban? En la era, en la calle, en el patio de San Agustín, en los patios de los colegios, pero los campeonatos oficiales se jugaban en las eras. Se le pedía permiso al mallete, al propietario, y se hacían unos campeonatos que para mí eran los campeonatos mundiales. Yo me acuerdo cuando estábamos en el primer equipo que participé, que era en la Avenida, jugaba un partido que era un acontecimiento fantástico. Y jugábamos en una era que había, donde están las naves donde se hace lo de los Reyes. Sí. Ahí, por ahí había una era que no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí jugábamos el campeonato. Después también se jugaba en la era alta, y se organizaban aquí después de la Avenida vino un equipo que se hizo entre la Avenida y San Sebastián, que eran los dos más fuertes. El Reich, ahí no participé yo. Estuve en un equipo que era Juventud, que era con la gente de la calle Ramón a la calle Conejero juntos. Bueno, tantos recuerdos. Pero había mucha actividad con el tema del fútbol Marchena, había muchos campeonatos. Ahora parece que hay menos, ¿no? El furbito frenó aquello un poquito más y se organizaron los campeonatos de furbito. Yo estuve en La Monche, no sé, tú te traes un recuerdo, que tú eres muy joven. La Monche y el Marchena, que eran los que jugábamos en la división provincial, que teníamos buen equipo. Bueno, el fútbol hasta que me harté. Y el trabajo me absorbió por completo y yo lo de... Pero eres bético, ¿no? Muy bético. Y es curioso porque mi padre fue fundador de la Peña Sevillista. ¿Y sevillista también? Sí, sevillista. Sevillista Y madridista. Mi padre era de los dos. Y él tenía un amigo que fue fundador con él, un sevillista que nosotros le decíamos Andrés de la Luz. Sí, una de las personas muy conocidas y muy queridas por nosotros. Y yo cuando llegaba a mi casa le decía, Betty, y le decía a mi padre, a mí me sale el niño bético y lo mato, decía. ¿Y cómo lo llevaba tu padre? Mi padre era una persona muy... Él no se metía en nada, cada uno que pensara como quisiera pensar. Eso era un fuera de serie. Era maestro de obra. Era un gran maestro de obra y después se hizo constructor. Él tuvo un maestro, que era el maestro Colón, como él decía, que era su maestro, pero él pronto empezó ya a hacer... El primero que empezó a hacer presupuestos de obra en Marchena. Antes no se hacían presupuestos, sino que la gente iba por hora y todo el lío. Bueno, y fue capaz de montar un tinglado bueno con toda su familia, con su gente, y dio mucho trabajo y compartió todo lo que tenía, que eso era muy importante también. De mis primos y todo eso, ¿saben? O sea, tienen un recuerdo de maravilloso, igual que nosotros, ¿no? Fue un tiempo muy especial. Y se puede decir que fue el creador de lo que hoy hay, ¿no? Él fue el creador. Yo lo que hice fue seguir. Cuando yo nací, dijo mi padre, ha nacido el perito. Él tenía la ilusión. Que lo tenía claro. Él tenía la ilusión de que yo fuera aparejador, ¿no? Pero tú querías ser periodista, ¿no? Yo quería ser periodista. Y de hecho, empecé aparejador, pero como yo quería ser periodista, lo dejé. Pero él no me obligaba. Él no me obligó nunca, ni me forzó, ni al revés, todo lo contrario. Me apoyaba en todo lo que yo quería. Bueno, pero yo tuve un poquito para acá y al final, pues mira, lo hice. ¿Tu madre ama de casa? Mi madre ama de casa. Lo que se dio. Siempre. Un trabajo también... Hombre... Poco reconocido quizá, pero... Sí, pero es fundamental. Hombre, los hijos siempre hemos dicho que nos criamos mejor con una ama de casa, no trabajadora, sino que trabaja en el hogar, que cuando está fuera, lógicamente, está más tiempo, está más horas. Y bueno, eso es otra cosa que ahora también es más complicado. Tengo a mi hija con 3 niños y trabajando. Así estamos. Proveedora. Ahí hay un montón de gente. Es complicado. Es que es así, los tiempos van cambiando, la mujer se ha liberado mucho afortunadamente y se ha quitado de muchos tabús. Pero ella era ama de casa y toda vida fue ama de casa. En resumen, una infancia feliz, una familia buena. Una familia buena, tuve mucha suerte. Y eso que tiene suerte. Uno nace donde nace, ¿sabes? El pobrecito que nace en África en un beso y pues no tiene la suerte de lo que tenemos aquí, ¿no? Que muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos. Pues sí. Bueno, los primeros contactos con el colegio, una amiga, ¿no? Después en San Agustín. Una amiga que había en el Paseo Piojo, en la Plaza Alvarado.
pero tengo unos recuerdos muy... Sería muy pequeñito. Pero estuve, ¿no? Yo recuerdo de estar allí sentado y todo eso. Y después San Agustín, que yo era costaba un trabajo ir al colegio. ¿No te gustaba ir al colegio? Hasta el cura tuvo que ir una vez a buscarme a mí para llevarme al colegio. Yo no me gustaba el colegio, yo era muy quieto. No, lo que pasa es que, bueno, entonces era también otro tiempo diferente, ¿no? Yo empecé en primero de primaria, segundo, después estaba ingreso y ya empezábamos con el bachiller. Un bachiller que se llamaba bachiller elemental, que era hasta cuarto, y después el bachiller superior y la... ¿Cómo se llamaba esto? Ya no me acuerdo. O sea, el COU, que yo fui el primer COU, había antepreu, y después del COU pues ya la carrera. La carrera la dejas y te vas a los albañiles, en una época de la carrera. La carrera la dejo y empiezo a trabajar los albañiles con mi padre y aprendo, afortunadamente para mí, aprendo el oficio, cosa que me ayudó muchísimo después de desarrollar mi profesión. Fue lo mejor que yo hice, a pesar de que fue una cosa en aquel momento chunga, porque claro, yo llevaba unas notas muy buenas, llevaba todo aprobado y todo, porque yo siempre he sido buen estudiante, pero se me cruzaron los cables y bueno, y tomé esa decisión. Y yo me alegro de haberlo hecho. Me alegro de haberlo hecho porque a mí me sirvió muchísimo. Aprendiste mucho. Aprendí el oficio por completo. Aprender oficio por completo y entonces eso te da una ventaja en el estudio muy grande porque yo no sé las otras carreras técnicas, pero la carrera técnica cuando yo lo hacía, la parte práctica era nula. Era nula y entonces eso no es bueno. Eso no es bueno. Yo creo que todas las carreras técnicas como los aparejadores, los arquitectos, tenían que tener unas prácticas de verdad. Que sepan lo que sepan trabajo de campo, que estén en una obra, que estén fiscalizados por gente que sepa dónde tiene que moverse, lo que tiene que ver, que participen. Porque sale el número uno de mi promoción. Te voy a decir una cosa que a lo mejor tú no entiendes, pero el que sepa de esto sabe de lo que estoy hablando. Fuimos a ver un forjado, viguetas, bovedillas, para que tú lo entiendas, y viéndolo intentó montarse por encima de la bovedilla. Eso es peligrosísimo porque una bovedilla no tiene resistencia y se cae. Y era el número uno, el que mejores notas sacó. Eso no puede ser. Un aparejador tiene que salir con más conocimiento. Entonces eso no se ha arreglado todavía, desgraciadamente, porque los aparejadores nuevos, a nosotros que nos gusta enseñar a la gente y adaptarla a nuestra forma, los aparejadores nuevos siguen sin tener una... Y eso deberían de solucionarlo. Ahora tenemos nosotros, me dijo mi hijo el otro día que tenía una muchacha haciendo unas prácticas administrativas y lleva unos meses. Eso está muy bien. Eso está muy bien porque está viendo la realidad de los temas. Y más en una carrera práctica, fíjate lo que ha pasado en Madrid. Yo no sé si es exactamente es lo que están diciendo los bomberos que ha pasado. Por el peso, ¿no? En la azotea del edificio, tú sabes que coges la grúa y se pone de material. Y por lo visto, por el exceso de peso. Eso no se le puede ir a un encargado de una obra. Eso el encargado tiene que tener conciencia de ese peso. Un forjado es una cosa que tiene unos límites. Entonces tú no puedes cargar un palé y otro palé y otro palé. Claro, ha cogido debajo precisamente, creo yo, que a la jefa de obra. 30 años. Empezando. No digo más nada. Desgraciadamente las obras son muy peligrosas. Sí, las obras es una cosa que tú estás viendo el peligro continuamente cuando coges una radial, cuando estás con un elemento eléctrico, cuando vas a hacer un apuntalamiento, cuando vas a hacer un hormigonado, cuando estás picando, cuando no tienes el andamio. Es un riesgo continuo. O sea, ese para mí ha sido una cosa horrorosa. Entonces, yo en ese tema de hecho, he tenido mis problemas como todo el mundo, pero la prevención de riesgos laborales es muy importante. Es importantísima. Eso cada vez está mejor, afortunadamente, cada vez hay más controles, cada vez el albañil está más mentalizado, también, que eso también es muy importante, porque en cualquier despiste te la juegas, Pero bueno, siempre pasan cosas, desgraciadamente. Pasan. De hecho, este año he visto, ya he leído la prensa esta mañana, que los accidentes laborales en la construcción han subido con respecto, ya a la fecha que estamos, ha subido ya varios puntos con respecto a... Eso tiene una explicación. Que hay más obras. Eso está claro, a la vez muchas más obras y a vez obras importantes, grandes, porque también no solamente ha subido el ritmo de las obras, sino que ha subido la cantidad de las obras, la cantidad económica. O sea, que las obras son más grandes. O sea, la gente se mete cada vez en obras más grandes. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo en Sevilla, siempre digo nosotros, ¿verdad? Como te he dicho antes. Seguís diciendo vosotros, claro. Seguimos diciendo nosotros.
y estamos haciendo apartamentos de estos bien turísticos, bien para vender, y bueno, y son obras que antes era una obra que a lo mejor eran de, yo por decirte algo, de 150.000 euros y ahora las obras son de 700 o 800.000 euros cada obra. ¿Por qué ha subido tanto el costo? Ha subido a más del doble. ¿Y en cuánto tiempo ha subido más del doble? En un año. Hubo un desbarajuste internacional de esto que hay, no sé cómo consecuencia de qué fue, y fueron que los chinos empezaron con la presa, no me acuerdo lo que fue, empezó el hierro, después el aluminio, después la madera, bueno, la mano de obra también, que todo está subiendo. Bueno, yo muchas veces cuando le digo a alguien, Pepe, yo quiero hacer mi casa, no sé qué, cuando digo, que tú sepas que la hora de la hormiguera tiene que cobrar a tanto. Dice, eso vale la hora, yo digo, eso vale la hora, si no es que te cuesta dinero. Claro, son malos tiempos para los que queramos emprender una obra, ¿no? En Marchena, en concreto, es malos tiempos para vender. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta todavía de la crisis del 2010. Es malo para hacer una obra. Esto no baja nunca. Yo no he visto que nunca bajen los costes de construcción, porque hay una gente que dice, voy a esperar a ver si bajan. Una vez que pega el tirón para arriba, se mantiene. Se mantiene ya, la mano de obra se mantiene eso, nadie tira para atrás porque eso es imposible. Entonces son muy malos tiempos para hacer obras, sin embargo se están haciendo, pero es lógico también que se estén haciendo obras. Ahora es muy lógico. Pues seguimos. Terminan los estudios y el servicio militar, ¿lo haces después de los estudios? Lo hago, yo dejo los estudios y me voy a la mili. Que también va por medio de la mili. También. La mili, hago la mili y estando en la mili, pues tenía tiempo y me preparé 2 o 3 asignaturas de aparejadores, me dio por ahí y las aprobé, unas materiales y construcción, eran las dos, no me acuerdo de las 2 asignaturas. Bueno, y después seguí, me licencié y seguí trabajando, me casé. Me di de baja con un problema que tenía, no sé qué, me partió la mano, no me acuerdo lo que fue. Y me dije a mi padre, ¿por qué no sigue estudiando, Pepe? Todavía puedes, venga, que estamos aquí trabajando. ¿Tu padre te animaba a estudiar? Pues mi padre que él sabía que era muy importante, claro, este tema. Y probé y me lo comí porque ya estaba casado y yo no podía andar con tonterías. Entonces me lo llevé en 3 años, entonces era muy difícil hacer la carrera en 3 años. Aparejadores, era muy difícil, terminamos muy poca gente, pero yo siempre he sido buen estudiante y trabajador, las dos cosas. Importante, las dos cosas. La vida, si tú trabajas y tú eres trabajador, no tiene problema, en lo que sea. Si tú quieres ser ingeniero y eres trabajador, no tienes problema. Si quieres ser fontanero o quieres ser albañil y eres trabajador, no tienes problema. Lo importante, y eso es lo que a mí me han transmitido y lo que yo le transmito a mis hijos. Trabaja. Si tú trabajas y eres trabajador, no tienes problema. Y afortunadamente he tenido suerte, porque los 3 son muy trabajadores. ¿Tienes 3 hijos? ¿Te casas? ¿En qué año te casas? Lo tengo pensado. Esa pregunta en el 77, más o menos. En el 77. Más o menos. Más o menos. Y si se te equivoca, tu mujer te corregirá, te dirá... Seguro que fue el 77. O el 76. Bueno, tienes 3 hijos. Tengo 3 hijos. Sí. Lo que tampoco creo que haya un conflicto ahora cuando tu mujer esté viendo la tele. El 8 de diciembre. Eso sí, eso seguro. El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Tienes 3 hijos, ¿no? Israel, Tania y Alberto. Y Alberto. Israel es abogado y es el que lleva la empresa, es el que ha decidido seguir con esto. Me parece muy bien. Hay que ser valiente para meter en esta profesión. Yo se lo digo muchas veces. Y siendo abogado ha decidido continuar con la empresa de construcción. Él la ha hecho un poco como yo. Él ha hecho la carrera de abogado ya trabajando también. Ya trabajando, ¿no? Lo que pasa es que él le vio ahí un tema y yo lo animé y él se comprometió conmigo a hacer la carrera en un tiempo y lo consiguió porque yo ya estaba muy quemado porque estaba en plena crisis, pero cumplió. Y la verdad es que el tema de abogado lo está desarrollando también muy bien, está llevando temas de esto de la segunda oportunidad, que le va muy bien. Bueno, y trabaja en la empresa y por las tardes pues, se lleva su tarea de abogado. Tania es profesora, aprobó las oposiciones, sacó una nota muy buena y desde que aprobó las oposiciones está trabajando. Ahora está en Córdoba porque ya se casó con una persona de Córdoba. Y Alberto, que fue el que estudió arquitecto, porque desde chico dibujaba y hacía, pues cuando terminó la carrera dijo, papá, a mí esto no me gusta. Y cambió. Y está trabajando de marketing en una empresa de farmacéutica en Madrid. Es importante trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Cuando me lo dijo, digo, no te preocupes,
Alberto, no pasa nada, y no te gusta que vamos a hacer, hijo mío, ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer esto, ¿vale? Pues venga, tú sabes lo que tienes que hacer si quiero hacer esto. Pues venga, para adelante, tío. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien. La empresa llega el momento que se especializa en restauración, ¿no? La empresa era una empresa local. A mi padre le habían propuesto muchas veces que se fuera a Sevilla. Yo tenía un primo allí en Sevilla que tenía muy buenos negocios y él le proponía, Alberto, vete para Sevilla y hacemos aquí los dos. Pero él lo que no abarcaba no lo quería. Él le gustaba controlar sus obras y entonces cualquier cosa que hacía era que él la controlara bien y ver las obras suyas todos los días. Claro, yo conocí, haciendo una obra en Marchena, conocí a José María Cabeza, que fue director de la Alcázar mucho tiempo, y era el aparejador con más prestigio en temas de restauración de España. Me han dado ya varios premios. Y José María Cabeza, cuando yo hice la obra, que fue la primera fase de la restauración de la casa fábrica, un forjado que cambiamos allí y una escalera que se hizo, y 4 cosechas, porque es la primera fase. Él me dijo, Pepe, ustedes trabajáis muy bien, ¿por qué no te animas y te presentas obras de restauración en Sevilla? Y lo hice. Y entonces empezamos a trabajar con el ayuntamiento, con la gerencia. Tuve la suerte de conocer allí unos técnicos con los que me cuadré muy bien. Bueno, y ya no paramos. La gerencia, Alcázar, Obispado, y ya empezamos con los clientes y hasta hoy. Has realizado muchos trabajos. ¿Cuál es el que te ha llenado más? ¿Cuál es que dices tú, la obra, tanto económicamente como de imagen, más importante que hemos tenido fue la restauración de la iglesia de El Salvador. Esa obra duró 4 años. Y esa iglesia nos dio a nosotros un prestigio enorme en Sevilla. Ya habíamos hecho obras que eran muy bonitas, por ejemplo, la restauración de la Casa La Sirena. Ya habíamos hecho el museo de la catedral, el museo que hay en la catedral de Sevilla lo hicimos nosotros. Pero El Salvador fue un impulso, yo qué sé, yo fui a las televisiones varias veces, salía en los periódicos continuamente hablando. El gestor de esa obra fue el canónigo don, que es el mejor gestor que yo he visto, don Juan, el mejor gestor que yo he visto, y tenía una habilidad para implicar a la gente en el tema de la obra, porque aquello fue una experiencia, que se basó don Juan en el tema de la restauración que se estaba haciendo en la Catedral Vieja de Victoria. Fuimos a verla, Victoria, y esa catedral había montado un tinglado de obras abiertas y entonces todos lo compartían con la gente y aquella obra comparada con la nuestra era como si fuera un chapucillo, pero le sacaron un partido que todavía se lo sacan, fíjate tú después de tantos años, ¿no? Entonces don Juan vio aquello y don Juan Garrido, a ver, no vaya que se me olvide el apellido, que era un canónico de la catedral, y le vio el punto rápido. Entonces implicó a todos los sectores de Sevilla, la gente empezaron a poner dinero, consiguió los primeros dineros para la restauración y después implicó a las administraciones. Al principio la administración estaba muy reticente, entonces, por ejemplo, el director del IPH estaba muy reticente a dar dinero, lo invitó, estuvo aquí, vino de Madrid, no sé qué, y se fue ya con un millón de euros más. O sea, era un tío increíble. Y entonces ahí aprendí yo muchísimo, aquello salió todo bien, una obra enorme con unos riesgos terribles, porque allí hicimos un vaciado de lo que es la iglesia, que hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Allí fueron los arquitectos jubilados a ver aquello, cuando vieron aquello se echaron las manos en la cabeza de lo que estábamos haciendo allí. Y salió todo bien, Y bueno, yo voy al Salvador y cuando entro digo, es que está igual que cuando lo dejamos todavía, ¿no? Allí, esa fue después la catedral, nos llevamos años, en el Alcázar, yo qué sé, el tiempo que nos hemos llevado también. Hemos tenido la suerte de estar en edificios muy simbólicos de Sevilla y bueno, y eso es una publicidad que tienes gratuita. Y lo único que quieres es intentar hacer las cosas bien, cuando necesites gente especialista, buscarla, cuando necesites restauradores. En una restauración intervienen restauradores, arqueólogos, antropólogos si hay excavaciones arqueológicas también, arqueólogos si hay excavaciones, biólogos, porque si tú estás restaurando una piedra que tiene mucho valor y tiene unos musgos o los líquenes que tiene,
Si tú le quitas la capa de protección o la pátina que tiene, le puede hacer daño a la piedra. Bueno, pues eso se analiza antes, lo ve un químico. O sea, puede intervenir todo lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo importante? Que toda esa gente con las que tú cuentas o con las que tú trabajas, sean gente que sepan hacer las cosas. Son cualificados. Incluso tus mismos albañiles tienen que tener esa cualificación. Eso también es una cosa que nosotros, yo creo que hemos hecho muy bien. Nosotros tenemos albañiles que son verdaderos. ¿Se forman a los albañiles? Pues claro que se tienen que formar. Yo los encargados míos, todos los he hecho yo encargados. Todos los encargados que yo tenía se hicieron encargados ya en mi época. Era gente que es más joven que yo. A ver, yo me he jubilado y después se han jubilado por lo menos 20 de mi generación, ¿no? Y después gente que se le veía habilidades artísticas, pues se le daba toda la caña que pudiera para que aprendieran. Eso es muy importante. La formación en todas las empresas es muy importante. Cuesta dinero, porque mientras que no aprendes, pero la persona que tiene interés y eso aprende rápido. Como tenga actitudes, aprende rápido. Entonces, si una persona tú le ves que puede ser un buen encargado, bueno, tiene que darle responsabilidades, probarle una obra pequeña, darle para que ir andando. Que tú ves que es uno que es un manita, que es un artista, pues ese tiene que, venga, métete con la restauradora e inténtalo tú. Digo restauradora, no sé por qué, es restaurador también, coño. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Y el tema este de tanto esmero y de tener un arqueólogo o arqueóloga en la obra, todo eso es más reciente, porque antes no se tenía todo ese cuidado, ¿no? Ya te he dicho que depende del antes, porque... El antes del antes. Es que hay culturas que lo han tenido siempre eso, ¿no? Aquí en España, ya te he dicho antes, cuando estábamos hablando, que Carmona fue pionera en el tema de una ciudad increíble. Carmona es una ciudad, una antigüedad, yo qué sé. Entonces fueron pioneros en el ayuntamiento, se tomaron eso muy en serio, hubo alguien que tomó esa decisión y acertó. Aquí todavía no tenemos arqueólogo municipal, yo creo que ya va siendo hora de que lo tengamos. No pasa nada, la gente se asusta con las excavaciones arqueológicas, no pasa nada. Salen los restos que salgan, se datan, después se tapan y se sigue para adelante. Se tiene un poquito de cuidado y ya está. Si se hace bien, las cosas no suponen una... Hombre, salvo que tú quieras hacer, por ejemplo... Yo me acuerdo que cuando estaba Manolo, mi tocayo. Tu tocayo Manolo, él quiso hacer tuvo una primera intención de hacer un parking en lo que es la plaza del ayuntamiento. Sí. Yo me acuerdo que incluso, no sé si llegó a sacarlo a concurso o estuvo a punto. Y yo le dije a Manolo que yo opinaba. Yo estaba haciendo lo que decía. Digo, Manolo, que esto te vas a meter en un lío económico terrible, que tú seas consciente de que tú no puedes encargar la obra sin un estudio arqueológico previo en una zona que está al lado de la muralla. El tema se paralizó seguramente porque él haría sus gestiones, haría sus cosas. ¿Alguna cata se hizo? ¿Alguna cata recuerdo yo que se hizo en la plaza? Sí, recuerdo. Pues seguramente se haría, yo no me acuerdo, pero seguramente se haría. El tema arqueológico, si es para el tema, o el tema del salón de ESI, ¿cuánto costó la excavación? Ahora fíjate tú el resultado. ¿Eso merece la pena? Pues tú sabes de qué depende eso, de los tiempos económicos que estemos viviendo. Si hay dinero, pues esas cosas hay que hacerlas. Y si no hay dinero, pues las prioridades tienen que ser otras. Cambian. Eso está claro, las prioridades son las que mandan. Y todo depende de los dineros que tengan las administraciones y con lo que se cuente. Es verdad que algunos gestores, afortunadamente aquí no en Marchena, pero sí lo hemos tenido en otros sitios, hemos visto que han tirado dinero en obras que no tienen sentido. Pero bueno, eran los responsables, han tomado esas decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Esto es así. Antes de empezar la entrevista hemos visto un cuadro que hay en mi despacho, que es la antigua muralla que está justamente en la plaza del ayuntamiento y la antigua torre del reloj. Y hemos estado hablando de cuándo podría ser eso, lo que se hacía, que las cosas que se hacían antes, que si había que tirar un lienzo de muralla para abrir una plaza, se tiraba el lienzo de muralla. El arquitecto y el aparejador, que tiene muchos descendientes de Bella, que hizo esa obra, era un hombre de prestigio. Sin embargo, en aquel tiempo pues, se tiró una torre que bueno, eso hoy en día es impensable. Esa torre habría que restaurarla, consolidarla, haría lo que fuera, ¿no? Y sin embargo ahí se tiró y un tramo de la muralla importantísimo. Eso hoy en día no se hace, afortunadamente, también en eso hemos avanzado. Pero son culturas. Tú antes hacías una obra de alcantarillado en un sitio del centro histórico y te encontrabas con un montón de huesos.
Y tú decías, bueno, o con unos restos de cualquier piedra que te salía o cualquier cosa extraña que te salía. ¿Qué se hacía? Se seguía para adelante. Se seguía, ¿no? Pues ahora simplemente lo que hay que hacer... Se intentaba ocultar, ¿no? Sí, Rápido. Más o menos. Simplemente lo que hay que hacer es, si se tuviera un arqueólogo municipal, se avisa al arqueólogo municipal, lo ve la importancia que tiene y se toma la decisión que se tenga que tomar. Lógicamente tiene una molestia y a lo mejor hay unos temas económicos, bueno, pero para eso está el ayuntamiento, ¿sabes? Entonces, depende de los tiempos y de los dineros, de cómo estén los temas económicos, como todo. Como todo, cuando hay dinero y hay dinero para todo, tiene que haber dinero para estas cosas. Y Marchena, ¿estáis viendo buenos tiempos ahora con el tema de la restauración? ¿Se está intentando recuperar? Yo creo que María del Mar en ese aspecto, yo soy muy franco y me gusta decir las cosas como las pienso, está haciendo un trabajo que no ha hecho nadie aquí en Marchena. Ella con su equipo y de trabajo en el tema de no para de hacer cosas. No quiere decir que haga todo lo que pueda, pero es verdad que lo está activando el tema mucho. Eso está clarísimo. El tema de las excavaciones arqueológicas también te han enseñado mucho, ¿no? En Écija participaste en la plaza del Salón, ¿no? Hicimos la excavación con Ana Romo, la arqueóloga de Écija, después en el Alcázar, en el patio Bandera, empezamos nosotros con tabales, dentro del Alcázar hicimos la del patio de la Montería, la del patio de Pedro I, el Creo, justiciero, como queramos decirlo, esas excavaciones. Las excavaciones de Jardín del Príncipe del Alcázar también hicimos, las excavaciones del Salvador, porque dentro de la iglesia del Salvador se hicieron unas excavaciones previas del subsuelo, que se bajó 4 metros, sabemos de cómo estaba a cómo está ahora. Bueno, allí aparecieron también unos cadáveres completos, todos de una forma, menos uno, que estaba al revés, era una mujer. No sé por qué lo hicieron, pero hicieron. Y después nos apareció en una de las cristas, porque El Salvador, si está en la cota cero del Salvador, de esta cota para abajo, está lleno de cristas, que estaban macizas de escombros, de lo que fuera. Y esta parte de aquí te encuentras con los antiguos restos de lo que era la mezquita que había antes que El Salvador, que ahí había una mezquita, también que tuvo que ser muy importante. Entonces, en una de las cristas, que son las que estaban debajo de un santo, que no recuerdo el nombre, como siempre, porque soy un desastre para los nombres, pero que es el santo de los niños, nos encontramos, ahí fueron 100 cadáveres de niños recién nacidos, pequeñitos. Yo recuerdo que cuando abrimos aquella cripta y nos encontramos aquello, se le puso el arqueólogo, el antropólogo, porque allí había un antropólogo trabajando. Cogió una mesa larga, hicimos una mesa larga y le pusimos todos los cadáveres de los niños allí a don Juan, para que lo viera. Llegó don Juan y cuando vio se echó la mano en la cabeza. ¿Esto qué es lo que es? Parece que eran enterramientos de niños que se morían, estábamos cerca de la gota de leche, y lo enterraban en esa cripta a los bebés que morían. Bueno, y están todos en cajas metidos allí en El Salvador. Todos los restos que salieron se quedaron en las cajas que están allí. Eso se puede ver. Yo creo que hay fotos de eso. No sé si sacaron fotos de ese tema, pero creo que sí, que había fotos. No sé, a ver si te lo regalo, un libro de Salvador, un tomo así de grande, muy bonito, porque habla de toda la historia del Salvador, de la obra, de todo. Merece la pena. Trabajo bonito, ¿no? ¿Te ha gustado tu trabajo? He disfrutado con mi trabajo un montón. He disfrutado menos de lo que debía, ya te lo conté el otro día, porque los temas económicos en la construcción son muy complicados. Entonces, lo mismo que he tenido suerte para otra cosa, no he tenido tanta suerte en otros temas. Pero bueno, al final la vida, lo que te queda, afortunadamente te acuerdas de las cosas buenas. Las cosas malas, tu instinto te hace... Intenta que se pasen. Intenta que se pasen, porque si no, entonces no puedes vivir, porque a uno le están pasando cosas malas toda la vida y cosas buenas, ¿no? Entonces, uno tiene que intentar echar al lado la cosa, ¿no? Eso es así. Entonces sí, he disfrutado y sobre todo he aprendido mucho. Pues yo soy aparejador, yo no soy historiador ni arqueólogo ni nada, pero se aprende una barbaridad y sobre todo se te abre la mente, se te abre la mente de una forma que, pues, bueno, me llevó el tema por ahí. Yo siempre digo que yo tengo 2 maestros, que es mi padre y José María Cabeza, que fue el que me dijo, Pepe, que tú eres capaz de restaurar, vente para acá, a ver si puedes coger. Bueno. Y otra de las cuestiones que me llamó la atención, que me contaste el otro día, fue los cimientos de la Girarda, que eran nosotros hicimos unas excavaciones arqueológicas. En eso contratamos nosotros al arqueólogo, que contratamos a Tabales, Miguel Ángel Tabales, que es un arqueólogo en ese tema, pero es el que lleva todas las excavaciones del Alcázar, que también fue contratado por nosotros, sí. Entonces Miguel Ángel, hicimos las excavaciones en toda la zona
de la parte que da a la Plaza del Triunfo, toda esa zona, aquí aparecieron unos hornos cerámicos del siglo I, en la zona que está pegada a la Inmaculada, la imagen de Rudolf Valera, en esta zona que está ahí, está en el suelo con una solería diferente al resto para que se sepa dónde estaba. Después si seguimos la Capilla Real, la Puerta de las Campanillas, y en la Puerta del Lagarto hicimos toda la excavación de esa zona y pegado a la Girarda, en todo el perímetro de la Girarda se excavó hasta que encontramos los cimientos en una parte, no puede dejar la Girarda. Entonces, en la zona pegada a la Puerta del Lagarto fue donde se excavó hasta abajo y los cimientos que tiene son irrisorios, tiene 3 metros de ladrillo, con unos resartitos así muy pequeñitos, y debajo del ladrillo tiene una especie de hormigón que tiene hasta huesos de fruta. O sea, en vez de tener chino de eso, tiene hasta huesos de fruta. Y entonces eso es un milagro. Una cosa tan alta, con tanto peso en un suelo tan malo como el de Sevilla. ¿Cómo se puede sostener la Girarda de tantísimo tiempo y de... Creo que sé, ahí con esa cimentación? Ahí en el libro de Torres Fortísimas que hicieron Alfonso Jiménez y José María Cabeza, que eran los dos mantenedores del maestro mayor, era Alfonso Jiménez, y José María Cabeza era el adjunto, que era aparejador y arquitecto. Y cuando hicieron la primera restauración de la Girarda de la época moderna, escribieron un libro que ahora van a hacer una exposición también por lo que han hecho, que se llamaba Torres Fortísimas, ¿sabes? Y habla de que hay una leyenda que en el terremoto de Lisboa, que fue el que se cargó la iglesia del Salvador, fíjate tú, que la abrió en 4 cascos, pues dicen que las Santa Hostia Rufina sujetaron la Girarda cuando el terremoto. A mí me ha contado alguien, no sé qué, que la Girarda la diseña un poeta y la empieza él, pero cuando está empezando ya con la cimentación y empieza ya a subir la Girarda, lo contratan y se va a Marrakech, este mismo señor, y hace las 2 cotubias de Marrakech, que son las gemelas de la Girarda. Lo que pasa es que la Girarda cambió la fisonomía con el cuerpo con la superior. Entonces, los árabes reutilizaban todos los materiales que podían. Entonces, en esa zona, aparte de la excavación, que se dejó un pozo registrable con unos sensores para ver los movimientos que pueda tener, nos encontramos con toda la solería del siglo XVII, y en la que había parte de piedras romanas reutilizadas como suelo. Y después, en la esquina de la Puerta de las Campanillas, que está aquí, ¿la Puerta de las Campanillas o la otra? ¿Cómo se llamaba? La que está al lado de la Puerta del Lagarto. En la esquina, como bajamos, hicimos unas graditas, que las podéis ver allí, unas graditas, y para dejar esa parte más hundida, ahí aparece una ara, que es una piedra romana del siglo I, de un industrial del aceite de Écija. Un señor que habría hecho algo importante y le hicieron un ara de conmemoración. Entonces los árabes, cuando hacen la Girarda, como lo utilizaban todo, en cada esquina pusieron un ara diferente, y esa es la única que estaba tapada. Y eso se hizo con Tabales, el arqueólogo. Está por ahí, tiene un informe, porque Tabales hace unos informes que eso hay que verlo. Es un tío fantástico. Después en El Salvador estuve con Fernando Amores, que fue el que hizo lo de aquí del Palacio, otro arqueólogo de categoría, Manolo Gómez también, yo qué sé, es que no quiero decir muchos nombres porque me voy a dejar gente atrás. Ana Romo en Écija, que es una arqueóloga maravillosa, una trabajadora de esta que se toma como las películas estas de los arqueólogos en Egipto, ¿no? Has tenido la oportunidad de cruzarte con mucha gente interesante a lo largo de tu vida. Es que tú ten en cuenta que cuando tú empiezas a trabajar en este tipo de edificios, te encuentras con un montón de gente interesante. Y en ese día también aparecieron cosas interesantes, ¿no? Un caballo completo, ¿no? El caballo completo, que se llevaron un huesecito los de Cárdenas para ver si lo analizaban, pero no llegué a enterarme si eran... Bueno, ellos tienen la cuadra que tienen allí incluso el ejército tiene caballo, ¿no? La yeguada. Y los 450 cadáveres de gente que eran árabes, mirando hacia la Meca, completo, y debajo apareció la época romana, la ciudad romana. Dentro de la ciudad romana apareció lo que creíamos que era una natatio, o sea, una especie de piscina grande. Parece que ahora hay otra teoría, que en vez de la natatio es otra cosa, pero bueno, hasta ahora siempre ha sido la natatio. Entonces la natatio, que es una piscina rectangular, en cada rincón de la piscina nos encontramos restos importantes.
pero en uno de ellos apareció la Venus alada famosa de esa excavación, una Venus alada que estaba policromada, que se limpió, se restauró bien y está en el IPH y después se pasó al Museo de Écija. Se hizo un museo prácticamente contando con esa pieza, ¿no? Y después, yo qué sé, Écija es que tuvo que ser una ciudad en la época romana increíble, porque después hicimos excavaciones en el castillo también de Écija. Y allí nos apareció un mosaico que lo restauramos, que era un señor que tú lo veías desde esta perspectiva y era un señor con barba, y si te iba por detrás, pues era un chaval o era una mujer, no me acuerdo lo que era. Entonces, eso apareció en el ABC, en todos los periódicos lo hicieron y todo el lío. Entonces, claro, tú de estas cosas no tienes más remedio que aprender, no lo puedes evitar, ¿no? Y también es suerte, ¿no? Y que estas cosas te salgan, ¿no? Porque es que cada vez que tú haces una obra de esta te encuentras con muchísimas sorpresas. Yo qué sé, yo te puedo contar. Yo me acuerdo una vez en la iglesia de San Alberto en Sevilla, en la fachada que estábamos picando, una cosa hueca, esto es lo que es, un tabique detrás, una pintura preciosa allí detrás. Bueno, pues venga a recuperarla. Tiene que ser también un momento también, ¿no? Que descubra una cosa así, tiene que ser satisfactorio, ¿no? Es que son cosas bonitas, claro, ¿no? Son cosas muy bonitas que tú puedas participar en esas cosas. A ver, eso es una cosa, sobre todo por eso, por lo que tú aprendes, ¿no? Y porque te das cuenta la importancia que tienen las cosas en función del tiempo. O sea, tú tienes esa capilla en aquel momento, porque era una capillita, bueno, ya está descubierta. Esa capillita que está ahí, en aquel momento, en vez de arreglarla, por la tapa. ¿Por qué? Porque a lo mejor no había dinero o no tenía importancia. Bueno, pues cuando el cura vio aquello, que además también apareció una pintura, encima de la puerta donde entran los curas, apareció una pintura en la que se confirmaba que la iglesia era de una orden determinada y no de la otra, que había un tema histórico ahí de quién era la iglesia. Y esa pintura confirmaba, por lo que decía, que la iglesia pertenecía a la orden, no me acuerdo, qué orden era. Bueno, y yo qué sé, ¿qué más cosas te puedo contar? Y en Marchena, no sé, ¿te gustaría encontrarte algo en Marchena, que apareciera algo que tú piensas que puede existir y no sabes? Hombre, en Marchena se hizo una excavación al arqueólogo en la que nosotros no participamos, en el enfrente del cementerio, que lo que salió ahí, eso cuando el ayuntamiento tenga dinero tiene que hacer algo, porque eso, una especie de natatio que apareció, pero redonda, que es lo y enorme, y después las calles, los trazados de calle que aparecieron, y además que hacía flor de piel, o sea que estaba... Han hecho muy bien, si no tenemos dinero no podemos ahora mismo, han hecho muy bien tapándolo y protegiéndolo, y cuando pueda ser, yo creo que Marchena debería de trabajar ese tema, la zona del lavadero, de toda esa zona del cementerio de ahí, toda esa zona, Marchena debería de trabajar. Además, yo creo que esto lo estarán haciendo ellos. Lo primero que tendrá que hacer es expropiar las tierras de esta zona y ir acotando eso y después ir descubriendo lo que hay ahí, porque ahí puede ver los restos de una ciudad, de la época que sacaron, lo que sacaron era del 1 de la época republicana de Roma, que creo que era en el siglo I. Pues eso puede ser una ciudad. Entonces, eso demuestra que Marchena fue romana. Y ya eso es Marchena, eso no es lo que hay por la carretera de la Puebla, Montemolín, eso es Marchena. Después también está el tema de que estamos ahí peleando, un grupito ahí, pero no nos hacen caso. Pues Santa Olalla. Santa Olalla es el encuentro de las dos autopistas romanas. De la época romana, la Bética tenía dos autopistas que la cruzaban, una en una dirección y otra en otra. Y ese encuentro es Santa Olalla. Entonces, después de la aparición de la piedra que está allí, que es un ara metida en el muro, que se está deteriorando cada vez más, y a ver qué pasa, a ver cómo va a acabar eso, pues todavía lleva a los historiadores y a los arqueólogos a pensar que podía ser un enclave importante de aquella época. Ahí eso es un tema privado y el ayuntamiento, yo ya sé que está actuando, sé que ya está haciendo algo, pero la asociación no estamos muy informados de esos temas. No sé lo que pasará. Eso también es un tema que yo creo que es muy bonito para Marchena, porque además se pueden organizar lo que hicimos una vez, hicimos una marcha, fuimos allí, estuvimos visitando aquello, alguien estuvo explicando lo que había allí. Ser conocedor de tu historia es importante. Marchena afortunadamente es un pueblo que tiene una historia
importantísima. Tiene cosas increíbles, que yo creo que lo desconocemos, cada vez desconocemos menos, porque entre los periódicos digitales, las cosas que van saliendo, cada vez se investiga más, cada vez hay más datos, cada vez se saben más cosas. Yo por mi cuenta, a mí me gustaba mucho el tema de los masones, de leer sobre el tema de la masonería, y yo por mi cuenta contacté con un historiador que es un catedrático que no es masón, pero estudió la masonería en Andalucía, y yo compré su libro, y hablaba de la masonería de Marchena, de la logia que había aquí en Marchena, que fue una logia de finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, esa logia fue el primer pueblo de Marchena, de la provincia de Sevilla, que perteneció a la Federación de Logias de Andalucía, que fue un tema impulsado por las logias de Córdoba. Entonces este hombre me dijo que él había cogido algún dato de la logia de Marchena en el Archivo Nacional de Salamanca. Yo me puse en contacto con el Archivo de Salamanca y me pasaron copias de todo lo que tenía. Y la tengo. Y esas copias se las di yo, se las pasé a Fernando Arcaide, que era entonces el concejal de Cultura, para que él la viera. Eran actas, son actas con la relación de las personas, con los nombres, los alias, porque todos los masones tienen un nombre y tienen un alias. El dirigente era un militar que vivía en Madrid, no me acuerdo del nombre. Y bueno, y eso está ahí. Bueno, pues esas cosas hay que saberlas, estas cosas hay que ponerlas en valor. Entonces, por ejemplo, pues eso es un tema que está ahí, ¿no? Ahí está. Son unas simples actas, pero bueno, ahí está, ¿no? Hemos tenido una logia, en la logia de Marchena se llamaba Logia Martia, que en la que estaba incluida la logia de Parada, que tenía otro nombre que no me acuerdo, como siempre, pero estaba incluida en esa logia, formaba parte de la logia, y todo eso está en unas actas. Marchena, el palacio, las dimensiones del palacio de Marchena, cuando hemos hecho la excavación y hemos estado más metidos en el tema, tú dices, ¿qué dimensiones? Estos tíos tenían que ser una gente con un potencial económico y con una influencia ¿verdad? En la toma de Granada. Fueron una gente fundamentales, ¿no? Los Ponce de León y Marchena, no tuvo compañía de soldados propia, ¿no? Pero ese palacio, es que eso era enorme, ¿no? Y cuando yo escuchaba al historiador que es de Aral, pero como si fuera marchenero, nuestro amigo, ¿cómo se llama? Los nombres soy caóticos, no quiero decir nada porque voy a meter la pata. Entonces, ese palacio, ahí había esas excavaciones, también habría que seguirlas, pero claro, está el lavadero, está Santolaya, está el palacio. Es que Marchena tiene mucha tela. Marchena tiene debajo de... Bueno, yo cuando haces una obra te encuentras muchas veces restos de cerámicos, ¿sabes Dios de cuándo, no? Hay mucho culto todavía debajo. Hay mucho que ver. No sé si a través de ciertos restos arqueológicos habría que buscar de dónde venían las aguas medicinales de Marchena, que Marchena fue un sitio donde los primeros turistas ingleses venían a curarse con el agua. Había aguas medicinales. Esto es de un manantial que había aquí en Marchena. Nosotros, cuando hicimos la obra de la esquina de la calle Botero, una rehabilitación que hicimos de la Casa de los Zapicos allí, que después se quedaron otra gente con ella, ahí apareció nosotros le pusimos un registro. Apareció un manantial de agua que no para. Ese manantial de agua estaba conducido a través de la canalización, iba a la carretera de los Polletes y al conducto antiguo de Marchena. Eso sigue ahí. Eso sí, como las obras la habrán hecho, supongo que la habrán reconducido para que las aguas por ahí. Pero entonces en Marchena había aguas medicinales. Y Marchena tuvo turistas cuando no había turismo. Fue la primera. Eso ya lo dijo Alfredo Mestoy, que era un periodista en televisión marchena muy conocido. Lo dijo en un programa, y lo que pasa es que los marcheneros muchas veces esas cosas no le echamos cuenta. Entonces, el tema de esas aguas, estaría una cosa también, averiguar eso, dónde estaba, qué es lo que hay escrito sobre eso, porque hay cosas escritas, y bueno, y de ahí alguien que no sé decirte quién ahora mismo, me contó que Marchena, el de esto que tenemos, la coletilla que tenemos los marcheneros de Marchena, ni el agua buena que lo pone la gente de Morón, era lo contrario. En Marchena
hasta el agua es buena. ¿Qué pasa? Que con las pugnas del furbo del otro, el Morón decía, pues Marchena no es buena. Cambiaron el sentido. Y nosotros le decíamos otra cosa que no se puede decir en público. Que no se puede decir en público. Pero eso es un tema también interesante para investigar, ¿no? Yo que sé, hay tantos temas aquí en Marchena, porque ya te digo, esto ¿de qué época somos? ¿Qué título de los cementerios? ¿Ya romano seguro? Pues yo creo que es anterior. Yo creo que es anterior. O como el rollo, ¿no? No, muy bien, muy interesante todo. Han sido muchísimas obras, ¿no?, las que ha estado trabajando. Algunas habrán sido muy complicadas, todas no habrán sido que hayan salido bien. No, hombre, claro, algunas cosas salen bien y otras cosas no salen tan bien, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que no pueden salir más. Hay cosas que no pueden salir más. Entonces tienes que tener un cuidado, porque tú muchas veces estás haciendo una obra de 4 millones de euros, por decirte algo, y no pasa nada. Porque todo lo que hay... Pero muchas veces haces una obra de 3.000 euros y tienes en tu mano un cuadro que lo estás restaurando, que es un cuadro buenísimo. Entonces ahí no te puedes permitir lujo de equivocarte. Te puedes equivocar en que ejecute malamente un forjado, que haga malamente una no sé qué, esto, lo otro, y que lo puedas... Pero cuando tienes un elemento ahí tienes que poner todos los medios que puedas para que no pase nada que no tenga solución. Eso inquieta mucho, ¿no? Porque una vez me acuerdo que restauramos 40 cuadros. Los 40 cuadros los tienes que coger, desmontarlos, llevártelos al taller del restaurador, restaurarlos, volver a traerlos. Todo ese proceso es peligroso. Más esas telas que están normalmente ya vencidas, ¿no? O cuando estás en una cubierta y estás cambiando la cubierta de teja y tienes debajo una pintura fresco maravilloso. Como te caiga un porrazo de agua, tienes que estar preparado también. Que ante un error no se puede volver atrás ya, ¿no? Hay temas que no tienen solución. La construcción ha pasado muchísimas crisis, muchísimas épocas malas, sí, y buenas. Pero malas también muchas. También muchas. Siempre. La construcción, a mí me dijo mi padre que me hizo un histograma de la construcción. Me dice, Pepe, la construcción es así, sí. Es como una cordillera, va subiendo, va bajando, vienen cosas, épocas buenas, épocas malas. Entonces cuando vienen las épocas malas, en función de cómo te lleguen a ti y cómo te afecten, pues te afectan más o te afectan menos. A mí algunas me han afectado de forma importante, otras las he pasado bien, y la última que hubo, que no fue una crisis de la construcción, porque sí ha habido crisis específicamente de la construcción, que fue una crisis mundial. Eso nos hizo polvo, pero bueno. Fue seguimos, la de 2008, ¿no? La 2008-2009, pero eso se peleó, se luchó, se sigue luchando todavía, a pesar de que ha pasado el tiempo, pero en la vida profesional. Sigue coleando todavía la crisis de 2008. En muchos aspectos sí, muchas veces estamos pagando la consecuencia todavía de esa crisis. Es que ten en cuenta que Marchena, por ejemplo, está colapsada de viviendas. Los promotores les cuesta mucho trabajo vender algo nuevo a precio razonable. ¿Por qué? Porque si tú estás vendiendo, por decirte algo, a 1.800 euros al metro cuadrado y tú tienes cosas nuevas a 800 de la crisis que lo tienen los bancos, pues la persona no somos tontos, la gente se compra lo más barato. Lo de los bancos. Claro, eso todavía es Marchena. En Sevilla, por ejemplo, ya no. En Sevilla ya este mercado está solucionado. Has llegado a tener a tu cargo a 300 trabajadores. Hubo una época en que sí. Fue una época en la que estábamos haciendo la obra del Salvador y bueno, aparte de estábamos terminando lo del el Corral de las Comedias de Almagro, que fue una obra preciosa que hicimos también. Teníamos un montón de obra por Sevilla, yo no sé cuántos conventos, pero nos salió una obra también enorme, que es lo que son las tiendas de mango del centro de Sevilla, entre la calle Tetuán, calle Velázquez y la calle de Sierpe. Aquello era una manzana entera. Y esa obra había que hacerla en un tiempo récord. Igual que lo del museo, era un tiempo récord, había que hacerlo y era complicadísimo, había que hormigona de noche. Bueno, entonces en aquella época, cuando yo terminé la obra, digo, Pepe, esto no puede ser, hay que dormir, hay que dormir. Bueno, y en aquella época sí, en 300 trabajadores directos. 300 trabajadores nuestros. Directo. Eso cuando llega a final de mes... Son muchos sueldos.
cuando había que verlo. Eso es mucho suerte. Bueno, la empresa tenía estructura para eso, nosotros montamos un tinglado bueno de técnico también y bueno, iba todo para adelante, pero es verdad que si tú lo vives intensamente tanto, y yo las cosas las vivo muy intensamente, pues cuando llegan situaciones así tan fuertes te quemas un poquillo y tienes que descansar. La obra que me has comentado ahora, la del futuro Museo de Marchena, la estáis haciendo también, digo vosotros. Sí, siempre. ¿También está siendo complicada? Bueno, han aparecido situaciones que no se hay esperaban. unos temillas que se tienen que ver con la dirección facultativa, unos temillas que están atascando un poquito la obra, pero bueno, nosotros vamos a hacer todo lo imposible porque ahí hay un tema de plazos que es muy delicado, que no pasa igual que está pasando en otras obras de aquí, ¿no? Que parece que no pasa nada, pero en esa obra sí hay un tema complicado por las ayudas que hay, por las cosas que hay, entonces, pero claro, nos tienen que dejar. Tenemos que dejar que poder trabajar al 100%. Si entonces hay unos temillas ahí que tienen un poquillo atascados, pero bueno, parece que se están solucionando, ¿no? Y a ver si para cuando llegue el momento las obras están, porque sería una cosa... La obra está ya bastante dominada, o sea, la parte antigua de la obra está ya prácticamente casi hecha. En la parte moderna, porque hay unos temas estructurales de unas soluciones estructurales, unas cosas que se están viendo. Y esto está ralentizando un poquito el tema. Pero bueno, de momento estamos dentro del planning de ejecución. Ahora se tiene que aprobar otro modificado, esperemos que el ayuntamiento lo apruebe pronto, porque ahora se están cambiando cosas por ejemplo, el proyecto no incluía todo el tema de la iluminación, pues ahora se está metiendo también. Todas esas cosas son retrasos, porque tú teóricamente no debes de encargar nada hasta que no lo tienes contratado, no pasa nada, y se encarga y se hace lo que se tenga que hacer, porque si no, no llegamos. Pero claro, también tiene que ir paralelo, la dirección facultativa tiene que cooperar y después el ayuntamiento tiene que mover los papeles ligeros también. Yo soy optimista, siempre lo digo, pero en este caso soy optimista. Yo creo que no va a haber problema, que se va a salir bien con este tema. Ten en cuenta que no llevamos ni un año con esa obra, y esa obra es una obra mucho más gorda que la que se está haciendo en el ayuntamiento, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos y yo creo que al final todo va a salir bien y ya está. Hablamos ahora de tu faceta política. Ahí la política. Muy bien, venga. Has sido militante del Partido Andalucista. ¿De dónde te viene la inquietud por la política, Pepe? Pues yo qué sé. Mi padre decía que era que salía mi abuelo, mi abuelo materno, que era muy político. Me vendrá por los Aguilera. Los Aguilera de Córdoba, porque mi abuelo era de Córdoba. Ese es el antecedente que tengo yo político. Bueno, o mi tío abuelo, que era vaquerito, que fue concejal y jefe de policía con el gobierno socialista de la República. O sea, por parte de los dos abuelos. No, mi abuelo José, por parte de los Bellidos, era carpintero, era socialista, pero no era tan activo como el otro. El otro era militante activo. Ferroviario y también fue condenado a muerte. Sí. Él cuando hay el levantamiento, pues aquí en Marchena se hace una asamblea multitudinaria y él intervino, y a todos los que intervinieron en esa asamblea lo persiguieron hasta que lo cogieron. A él no lo mataron, tuvo suerte. Lo condenaron a muerte, lo condenaron a pena de muerte. Pero Franco hizo una amnistía y de pena de muerte pasó a cadena perpetua. Y después ya, a última hora, cuando yo ya tenía 14 o 15 años, no me acuerdo cuánto, hizo otra amnistía y salió. ¿Y cómo recuerdas tú eso? ¿Qué te contaban? Entonces, las cosas no se contaban como se cuentan ahora. Antes, por ejemplo, en tu casa, decir la palabra Rusia, eso era... Cállate, niño, me voy a cagar, la verdad que te parió. No digas esa palabra, que solo aquí está prohibido. Había mucho miedo. Había mucho miedo con esos temas, los temas políticos. Y entonces nosotros pues, fuimos de esa generación que empezamos a rebelarnos contra todo. Nosotros nos aplicaron la ley antiterrorista. 3 profesores, mi primo Doroteo, que murió pobrecillo ya, Juan Felo y yo, le dábamos clase a unos chavales en un colegio, para que no sabían, era gente más o menos de nuestra generación, pero que no sabían leer bien y escribir, pues nosotros nos brindamos a cooperar con eso, pero no sé lo que pasó con algunos maestros que no les gustaba aquello. Hablaron con el alcalde que había y nos echaron de allí. Y nos pusimos a dar clases en la puerta del ayuntamiento. O nos detuvieron, lo que es la que se formó. No me quiero acordar. ¿Qué edad tenías tú ahí? Eso fue antes de la mili. Porque yo en la mili fui donde fui,
aunque iba un poquito recomendado el sitio, pero fui donde fui, porque en la familia había una gente que éramos puntos rojos. Y tú estabas señalado. Yo era un punto rojo, por eso precisamente, por este tema, ¿no? Y entonces nos detuvieron, llamó al alcalde a mi padre, el alcalde era Camacho, un alcalde que estuvo muy poco tiempo aquí. Y entonces, ese fueron mis primeros, y yo pertenecía a la Junta Democrática. Entonces, yo estaba en la Junta Democrática con mi primo Doroteo, con Titín, que es hermano de Juan Aguilera, que fue alcalde, el que era como yo, ya fallecido el pobrecillo. Y estábamos como independientes en la Junta Democrática. De hecho, yo empiezo aparejadores y me meto en la Junta Democrática de Aparejadores. Y éramos 13. No se me olvida, éramos 13. Y estaba con nosotros Alfonso Guerra, que era profesor de dibujo, de primero, porque Alfonso Guerra es perito industrial, aparte de, no sé si es abogado también. Era uno de los 3, Alfonso. No, era el que sabía que estábamos allí en la Junta Democrática, en aquella época, ¿no? Después, pues, yo estuve también, no sé si estuve afiliado durante un tiempo a la CNT de Aral, porque a mí me gustaba mucho, y me sigue gustando el tema de la autogestión. Para mí la autogestión llevada a cabo en determinados temas es una cosa muy buena, pero tiene que estar mentalizado la gente. Yo aprendí eso tarde. Yo me di cuenta de que eso no es tan sencillo. Entonces, yo cuando entro en el partido, en el PSA, que era PSA, acababa de ser PSA, porque antes era ASA, Alianza Socialista de Andalucía. Entró, posteriormente yo tuve una reunión en unas reuniones del PSOE que organizó en la calle, al lado de Carrillo, había ahí donde tenía la sede al principio el PSOE. Tuvimos una gente joven en una reunión, a mí aquello me gustó, pero después Juan, que está fallecido también por decir yo, Juanito Rey, Juanito Lora, me dice: Pepe, ¿por qué no te metes con nosotros en el Partido Andalucista, no sé qué, no sé cuándo? Digo, bueno, háblame del Partido Andalucista y cuéntame cómo es lo que es. Y me habló del tema de la autogestión, de que era un partido autogestionario. Esas cosas a lo mejor a la gente ahora le suena un poco a chino, ¿no? Y a mí aquello me gustaba. Entonces, me digo, pues, vamos, y ya empecé. Entonces me iban a hacer candidato, Pepe Zapico, Pepe, ¿por qué no eres tu candidato? Fue Pepe Zapico candidato, fue concejal de urbanismo. Los dos concejales que teníamos, que era Pepe Jiménez y Pepe Zapico, que para mí son las dos personas en política más honestas que yo he visto en mi vida, porque sobre todo, bueno, es que Zapico era un ideólogo increíble, y Pepe Jiménez es el tío más honesto del mundo, que recto era, como que para mí fueron ejemplos de cómo yo tenía que hacer política, ¿no? De hecho, yo siempre, a pesar de que tenía mi militancia y todo el lío, yo siempre, cuando estuve de concejal, siempre anteponía lo bueno de Marchena antes que lo del partido. Y yo muchas veces me traía problemas en el partido de eso, con mi gente. ¿Tú por qué tienes que decir que está bien? Digo, porque está bien. Es que sí, lo mismo que me peleo con el alcalde porque no me deja poner la bandera de Andalucía aquí. Y si yo veo que, por ejemplo, cuando hizo lo de este polígono, que Manolo Moraes hizo lo mismo, que se equivocó con lo de, en mi opinión, con lo de la feria, que ahí metió un poquito la pata. Bueno, es mi opinión, que no quiero hacerle. Aquí lo hizo muy bien, aquí consiguió esto en un precio increíble, fue una buena gestión, pues yo lo reconocí. Bueno, y a mí me decían, bueno, pues yo soy así, tío, soy así, yo no me. Porque, coño, las cosas se hacen bien, pues se hacen bien, se hacen mal, pues venga, hay que decirlo también. Por ejemplo, con Fernando Alcaide me llevamos muy bien, con Manuel Martín, el maestro, que también era concejal. Ellos cogían y a la oposición nos daban nuestro sitio. Ellos hacían los presupuestos y previamente nos mandaban sus números para que nosotros los estudiásemos. O sea, no llegábamos a un pleno sin saber lo que íbamos a aprobar. Eso no puede ser. ¿Tú cómo vas a aprobar una cosa ya de hecho sin conocerla? Ellos lo hacían. Entonces había una buena relación también con Zambrano, también, que cuando era concejal y cuando era alcalde, pero sobre todo cuando era concejal también era otro que hacía las cosas bien, o sea, que también nos daba Entonces esas cosas en aquel momento se valoraban, porque nosotros estábamos marginados, la oposición entonces era complicado aquello, ¿no? Porque éramos los garbanzos locos. Era unos años que el PSOE en Marchena era muy fuerte, Moraza tuvo muchísimos años de mayoría absoluta y todo el tiempo que quiso. Esto está claro que la gente cuando votan por algo, eso, todo lo que se diga en contra de eso. Yo afortunadamente conseguí ser concejal, conseguí pelearme con él cada vez que hacía falta, pero conseguí también que nos dejáramos de ser amigos.
que para mí eso es muy importante, importante también. Eso también es muy importante y yo la verdad que lo aprecio muy bien y no le tengo nada de mal recuerdo de él en absoluto. Me peleé con él 300 veces me peleé con él. Pero bueno, esa fue la época que me tocó, vino una crisis de la construcción y me tuve que ir. Me tuve que dedicar al 100% ¿Te centraste en tu trabajo? Me tuve que centrar en el tema. Hombre, porque la política te quita. Yo también era secretario comarcal, después estuve en el comité provincial un tiempo y bueno, y eso te quita tiempo. Entonces, lo más importante es hay que comer. Había mucha familia conmigo, más todos amigos. Muchos digo, mis trabajadores eran amigos míos. Y lo son. Y eso es muy importante. Tú tienes que, una cosa tan importante, antes que nada, está lo que está. Hombre, en política también, si tú tienes poder, puedes hacer mucho por los demás. Si tienes poder y lo ejerces en condiciones, puedes hacer mucho. Pero claro, nosotros como partido pues tuvimos la suerte de que, la mala suerte de que no conseguimos cuadrarnos del todo, no conseguimos transmitirle, o no sé si el pueblo andaluz no nos entendió o nosotros no supimos transmitirlo, pero al final pues, hubo que desistir porque era imposible. Ha pasado como en otras comunidades autónomas que sí, el partido regional sí ha tenido fuerza, sin embargo en Andalucía... Es que el andalucismo era un poquito... tenía un espacio político que le comía al PSOE, le comía también a la parte del centro democrático y entonces teníamos dos enemigos muy fuertes. Entonces el Partido Andalucista hubo un momento en que pegó un pelotazo que sacó 6 diputados, 5 en Madrid, sacó 300 y pico mil votos, que eso no lo tiene en el País Vasco ni todo junto, ¿sabes lo que te digo? O sea que allí 5 concejales con 50.000 votos lo tienen. Aquí se sacaron 300.000 y pico. Y entonces se nos dio una oportunidad. Entonces vino cuando lo del 153, el 144, a nosotros se nos negaba, nos faltaba un elemento para tener grupo parlamentario propio y el PSOE se negó a dárnoslo, que era el que nosotros se le pidió antes. Entonces Suárez nos dio eso a costa de que votáramos en vez del 153 el 144. Eso no se le supo explicar a la gente, que eso no significaba nada, era simplemente el mismo camino, pero había unas cosas que hace por medio, ¿no? Eso a la gente no se le explicó bien. Después vinieron las municipales y metimos otro pelotazo, pero vino el célebre pacto de izquierda, en el que Manolo Moraza se hace eso alcalde. era el 79. Más o menos, más o menos por ahí. 1979. Se hace el pacto de izquierda porque se alía Izquierda Unida, el Partido Andalucista y el PSOE, fundamentalmente. Después había otros grupos más, como eran los de Alcacita, aquí en Marchena, el Paco Casero, pero eso a nivel andaluz era muy cortito. Y entonces nosotros nos dan las instrucciones desde el partido de que hay que votar al PSOE, porque se votaba a la lista mayoritaria en cada pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Que el partido, a través de Alejandro, ahí que yo creo que, bueno, de Alejandro y Luis Uruñuela, que era el candidato por Sevilla, negocian con el resto de partidos que se vote en Sevilla a nuestro partido, que no era la voz la más mayoritaria, teníamos los mismos concejales que el PSOE, pero teníamos unos poquitos menos votos, a costa de darle Huelva al PSOE y Granada al PSOE, que ahí estábamos nosotros. Entonces, claro, cuando esto se hace y se firma, fue un patinazo terrible. Granada y Huelva se desmembran y se va el partido al carajo. Y se hace por el partido. Y desde ahí ya no conseguimos levantar cabeza. Le venía una travesía de desierto, otra. Hubo un momento en que estuvimos gobernando la Junta con el PSOE. Tuvimos a darle un par de delegaciones. Pero fue un tema puntual y ya no se recuperó. Hubo un momento en que el partido ya estaba convirtiéndose en un problema económico ya para todo el mundo y ya afortunadamente, pues aquello se paró. ¿Y qué lección de vida te ha dado la política, tanto buena como mala, en tu experiencia que has tenido, el tiempo que has estado? Hombre, yo creo que en la vida uno tiene que comprometerse con ciertas cosas. Yo en mi vida me comprometí con mi profesión, bueno, lógicamente con tu familia, ¿no? Que es lo más importante para mí, ¿no? Me comprometí con mi profesión, pero también me comprometí con mi pueblo. Cuando yo estaba en política, yo me comprometí con Marchena. Yo quería ser alcalde de Marchena. Digo, bueno, ¿por qué no? ¿Te lo planteaste alguna vez? Sí, yo me presenté. Yo iba a la lista de número 1. Cabeza de lista. Cabeza de lista. Pero bueno, Moraza estaba muy fuerte, lógicamente. Estaba gestionando bien, tenía dinero, tenía bien. Era imposible, pero por lo menos habíamos perdido todos los concejales y recuperamos, nos fuimos a 3 o 4, no me acuerdo. Algo hicimos, ¿no? Pero bueno,
Y aquella experiencia para mí fue buena. Yo hice lo que tenía que hacer. Yo creía que cuando uno tiene conciencia de algo se tiene que comprometer y tiene que pelear. Yo entonces tenía mucha fuerza. Tenía que estar 24 horas, estaba 24 horas, a mí no me gustaba nada. De hecho, mucha gente me decía, Pepe, que tu trabajo te va a afectar. No me afectó nada. Yo nunca noté nada. Te lo digo así de claro. Alguien me ha dicho, pues te van a coger contra ti. Si tú trabajas bien y tú haces las cosas bien, cuando la gente necesita a alguien que haga las cosas y confían en ti, no se meten en cómo tú piensas en política. Por lo menos esa es mi experiencia. No sé si eso otra gente puede decirlo o no. Esa es mi experiencia. Y bueno, y lo hice en aquel momento y a lo mejor lo haría igual, otra vez. A mí me encantaría que el partido resurgiera. Ahora hay ido un par de universidades que están actuando muy bien con el tema del andalucismo, con el tema de nuestra forma de ser, de nuestra filosofía, y están haciendo cosas muy interesantes. Está la Universidad de Córdoba, que está con el tema del habla andaluza, con el tema del andalucismo. Está la Universidad de Almería. Ahora hay un acto en la Universidad de Almería como reconocimiento de estos temas. Y el andalucismo era una cosa muy, muy, muy buena para nuestro pueblo. Nosotros lo que queríamos era tener la misma fuerza que tenían los catalanes y los vascos, porque es que no había contrapeso. Imagínate lo que haría ahora mismo Pedro Sánchez y no tuviera a los catalanes o a los vascos como los tiene. Si hubiera un grupo fuerte político andaluz, tú nada más que tienes que ver lo que está consiguiendo el gallego, con uno que tiene, uno. Sin embargo, hace falta, hace voto. Y eso es lo que nosotros queríamos, que nosotros no éramos nacionalistas de pura cepa. Nosotros, el nacionalismo que teníamos, nosotros no queríamos fronteras, ni queríamos independizarnos, como decían alguna gente, esta gente quiere independizar. Nosotros lo que queríamos era que Andalucía tuviera peso, que se nos reconociera nuestra forma de ser, nuestras cosas, que se le sacara un partido a lo que tenemos aquí dentro, a lo que tenemos en nuestra propia tierra, y que tuviéramos peso, sobre todo, con otras comunidades. Y eso es lo que nosotros planteamos. No lo haríamos bien, ya está, lo vamos a hacer. ¿Cómo ves el panorama político actual? No me gusta nada. Hombre, ahora hay un tema ahí que ha surgido con el tema este de las mujeres del cáncer, que eso es un patinazo muy gordo, ¿eh? Y no sé eso lo que le va a costar al PP en las próximas elecciones, pero es un tema muy gordo lo que ha pasado, ¿no? Hay temas que no se consiguen arreglar nunca. Yo lo he visto en ningún gobierno andaluz lo ha conseguido, que es el tema de la sanidad. Eso está ahí pendiente y no hay derecho a que tengamos una sanidad pública de la forma que la tenemos, que tú pidas cita y te cueste el tiempo que te cuesta, que la gente tenga que recurrir a compañías privadas. Eso es muy grave en estos tiempos. Pero no hay que lo arregle. Yo por lo menos no he visto ningún gobierno que yo vea que ha funcionado en este tema. A nivel nacional me gusta menos todavía el tema de lo que estoy viendo, porque yo estoy viendo se ve mucho ante ciertos partidos nacionalistas. Cambiarme la chaqueta cada vez que hace falta, no me gusta nada de este hombre, lo digo claramente. Lo mismo que te he dicho antes, que me parece muy bien cómo se están haciendo las cosas aquí en Marchena, o en otros ayuntamientos gobernados por el PSOE. En España no me gusta lo que está haciendo este hombre. No me gusta porque lo mismo que en democracia, en política no vale todo. O sea, eso ¿quién se cree que la democracia vale todo y que se puede hacer todo lo que se quiera? No. La democracia es lo primero que tú tienes que respetar al colectivo. Tú tienes que respetar a los demás. Si tú te sales de ese respeto, tú tienes que ser castigado. O te tienen que decir lo que sea. Pues en política está pasando lo mismo, es que vale todo. Es que yo digo hoy, mañana esto y al día siguiente digo lo otro y vale. Y bueno, eso tiene que tener un coste político. Yo creo que lo va a tener. Yo creo que en las próximas elecciones, cuando sean, va a tener un coste importante para el PSOE, pero no solamente ya porque no salga. Yo creo que el PSOE ahora mismo en ese aspecto tiene un problema incluso hasta a nivel de partido, porque un partido con el peso que ha tenido el PSOE, con la historia que tiene, que es un partido necesario para España, porque es un partido necesario para España, no puede tener los dirigentes que tiene ahora mismo. Yo lo siento, pero ese es mi punto de vista. Estos dirigentes, el mismo partido tiene que reaccionar ya contra esta gente, porque en política no vale todo. Algunas veces se tiene que cambiar. Por eso me acuerdo que Felipe González, que hizo muchas cosas buenas, cuando en el 92, el AVE, en fin, las cosas que hizo para Andalucía, hablaba de que iba a crear 500.000 puestos de trabajo y después tuvo que hacer
el tema de los astilleros y de eso, tuvo que hacer las reformas aquellas que fueron las huelgas que tuvo y todo el lío. Pero eso es previsible, lo que no puede ser lo que está viendo ahora. Hay algunas cosas que no tienen más remedio que cambiar, lo de la OTAN, que decía que no a la OTAN y cuando entra, ahora sí a la OTAN. Claro, cuando le dijeron que te tiene que poner las pilas, cojones, que tú no puedes estar fuera de la OTAN. Menos mal, ¿no? Ahora parece que nos alegramos. Yo luché en contra de la OTAN, de la entrada. ¿Y qué te parece hoy? Además hay un artículo por ahí en IEM que me define muy bien de ese tema. ¿Te arrepientes de algunas decisiones? ¿El qué? ¿Que te arrepientes de algunas decisiones? No, porque eran momentos de tu vida en los que tú pensabas como tú eras. Y las cosas de hombre, y como yo no hice nada malo, ni maté a nadie, ni nada, sino simplemente tenía mi opinión. Entonces, los que veníamos de los movimientos pacíficos y todo el lío, lo de la OTAN era en aquel entonces. Entonces, no había tanto el riesgo que ve ahora con el Putin por ejemplo, ¿no? Fíjate tú cómo el tío está amenazando. Ahora tú dices, es importante que estemos fuertes, o por abajo. Si miramos para Marruecos, hay que tener cuidado con ese también, que tiene mucho apoyo de los americanos. Entonces, nosotros estratégicamente no tenemos más remedio que estar donde estamos. En aquel entonces yo eso, pues a lo mejor Felipe González eso lo comprendió, o le hicieron que lo comprendiera. Pero le costó trabajo ganar aquellas elecciones, le costó trabajo. Eso, ahora a la larga, y tú, bueno, pues mira, sí, pero lo de ahora no. En un mundo tan globalizado como el que estamos, también es importante la política internacional. Claro Donald Trump con tantísimo poder, la guerra, ¿no? Como la de Rusia con Ucrania. ¿Tú te crees que se puede aguantar que después de Gaza, del tiempo que llevan matando gente ahí en Gaza, que los responsables son los dos, Hamas también es el responsable que empieza con este tema y Israel, que después del tiempo que llevan y todo el lío ahora se siente y lo arreglen en 2 días todo? ¿Eso por qué no lo hicieron a la semana? Y devolvieron eso. Es que tú dices, bueno, es que estamos en manos de 4 majaras. Son intereses Económicos, al final todo es dinero, Al final tú cuando empiezas a analizar temas, sí, hay mucha gente con mucho de esto, que sí, no sé qué, pero al final todo es las guerras casi todas son económicas. Fíjate tú, las fábricas de armamento como se están poniendo las botas con todo lo que está pasando ahora mismo a nivel internacional. Por un lado Gaza, por otro lado Ucrania y no sé qué. ¿Cómo se están forrando? Eso, cuando yo estaba más metido en política y al principio, en mis inicios de la política, se decían que los fabricantes de armamento muchas veces provocaban guerra para darle salida a los armamentos. Y es verdad. Eso lo hizo Estados Unidos con España en Cuba. Estados Unidos provoca una guerra con España para quitarle Cuba y hacerse con todas las plantaciones y todo lo que había en Cuba, hundiendo a un propio barco suyo. Y eso lo hacen organizado por los fabricantes de armamento para originar problemas, para darle salida a los temas. Y entonces estamos en manos de... Y siempre ha sido así, Sale un loco de esto con poder, no se le planta cara, y cuando lo quitamos de medio se ha cargado ya a un montón de gente. ¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuántos niños pobrecitos han muerto? ¿Y qué resto va a dejar esto? Tanto psicológico como físico. ¿Y a los jóvenes les interesa la política, o entienden de política, o saben lo que es la política y saben quién votar y quién no votar? No lo sé porque no soy joven. Ya. A mí me gustaría que los jóvenes se implicaran en este tema y su voto lo racionalizaran y lo pensaran. A mí me gustaría. Yo supongo que será así. Yo no creo que la gente vote un tío que hoy en día, afortunadamente, la preparación que tiene la juventud hoy en día no es como antes. Entonces, mientras más preparada una persona, más cultura tiene. Mientras más cultura tiene, más debe de pensar el voto que tiene que hacer. La juventud tiene unos problemas muy gordos. Por ejemplo, el tema de la vivienda. Cuando yo era joven no había estos problemas. Antes hacía que una casa de cooperativa se podía meter cualquier trabajador. O se compraba un piso. Pero ahora es que un tío que es arquitecto o que está trabajando y está ganando 2.000 euros, 2.500 euros, no se puede comprar una vivienda. Eso significa algo. Entonces la juventud tiene que entender que para que estas cosas cambien, se tiene que implicar en el tema. Acertamos o no acertamos cuando votamos. Pero la única oportunidad que tenemos en democracia de cambiar las cosas es cuando se vota. Si tú no aprovechas esa oportunidad, pues ya está, pues te equivocas. Entonces yo creo que la juventud sí tiene que analizar, porque siempre
Ahí yo creo que hay una gente muy preparada y que sí, la juventud siempre ha sido el motor de todo. Los viejos estamos ya cansados. La gente nueva son los que tienen que empujar y los que tienen que trabajar, y tienen que ser revolucionarios, y tienen que ser fuertes, y tienen que pelear, y tienen que partir la cara. Como fue tu generación, ¿no? Que fue una Mi generación muy... fue la generación que de alguna forma consiguió la democracia, ¿no? Vamos, la consiguió... Nos arriesgamos, ¿eh? Yo me acuerdo en un aleo que tuvimos en la Universidad de Sevilla, que salimos corriendo mi primo Antonio Aguilera. Antonio, el hermano de Juan. ¿No has visto tú quién es? Que juega al ajedrez muy bien. Sí, Antonio. Hasta que salimos corriendo los dos y cogieron a un amigo suyo, dos grises, y le metieron una paliza que le perdió un riñón, tío de Morón. Entonces eran así las cosas, ¿eh? Entonces se jugaba unos tipos de verdad. Bueno, pero al final se consiguió. Se hizo y afortunadamente se consiguió sin sangre prácticamente ninguna, que eso es muy importante, y más en España, que tiene una historia de guerras y de fratricidas que no vea, ¿no? Entonces fue importante, pero también a mi generación, yo también he visto que después en el tema de la educación y después en cómo se han hecho las cosas, ahí nos hemos equivocado en algunas cosas. Pero bueno, aquí están los jóvenes para cambiar las cosas. Esperemos que para mejor. Esperemos que para mejor. Esperemos que para mejor. Bueno, ya dejaste la política totalmente. Bueno, el que es político lo es político siempre. Sí, lo lleva por dentro. A mí me encanta hablar de política, me encanta una tertulia. Muchas veces me junto, tenemos un grupo de pareja, de amigos, está Pepe Villalobos, que es un político, que le pasa también igual, que es otro político, también tela. Y las tertulias, tenemos nuestras tertulias y nos respetamos hablando, y eso a mí me gusta. La gente que son muy derechonas, por decirlo de alguna forma, dicen, no, yo no quiero hablar de política, quiero hablar de política. Es más político que ninguno. Ahora ya, bueno, ya jubilado, aunque sigue vinculado evidentemente, porque el que es autónomo sigue siendo siempre autónomo hasta... Siempre. Mi padre tenía 90 años y hablaba conmigo las cosas, y yo las hablaba con él. Hombre, yo lo intentaba quitarle los problemas de en medio, ¿no? Pero hablaba con él muchas cosas. Tenía alguna duda, papá, ¿a ti qué te parece esto? Pues mi hijo hace lo mismo. Y es lo que tiene que hacer, y es lo que tengo que hacer yo. Y esta mañana hemos estado desayunando, estábamos hablando de un tema ahí que le preocupa, digo, vamos a pensar, a ver esto, y hemos marcado ya un plan. Interesante, ¿no? Importante que un hijo cuente con el apoyo de su padre y sobre todo con la experiencia, ¿no? Con la voz de la experiencia. Es que ten en cuenta que las empresas familiares son así, que ya es tercera generación. Yo siempre digo tercera, pero hay un poquito de cuarta, porque mi abuelo era carpintero. También vinculado casi con la construcción. Hombre, que el carpintero de los antiguos. Marchena hubo una época de carpinteros maravillosos. Él arregló cuando se quemó lo de Santa María, el techo mudéjar ese de la acería lo hizo él. Eso hay que ser muy buen carpintero para hacerlo. Así que, de hecho, aquí hay muy buenos carpinteros actualmente que son descendientes de familias de carpinteros. Hoy en día ya te ocupa un poco también de tus aficiones. ¿Te gusta el Camino de Santiago? Acabo de hacerlo. ¿Te acabas de hacer? Ha sido durísimo. ¿Sí? Ha sido el camino más duro que yo he hecho, desde Santiago a Finisterre y a Musía. Es una cuesta y la etapa de 35 kilómetros. Pues yo lo he hecho en bicicleta. Ah, bueno, pero vamos, también es duro. Haciendo el camino, pero por el camino. Sí, por el camino. Yo creo que es más duro que andando. Sí, porque hay unas cuestas que en bicicleta casi no se pueden subir. Entonces hemos acabado derrotados, pero muy contentos, muy bonitos. Para mí es el más bonito que yo he hecho. Cuando veis la costa, cuando ves... Claro, cuando vas viendo todas las costas, todas las rías esas, todos los pueblecitos. Es que yo soy un enamorado de Galicia. Mi mujer me dice, ¿tú qué tienes en Santiago? Que otra vez quieres ir a Santiago. Es que enamora, engancha, ¿eh? Yo estoy enamorado de Galicia desde que fui la primera vez, que fui con mi amigo Mario y con Nole, con mi mujer. Fuimos los 4 y mi cuñada Esperanza y su marido Manolo. Fuimos los 6, iba mi mujer embarazada del Alberto. Y mi cuñada embarazada de Lolo, que yo le digo Lolo es Mane, que es músico, no sé, que fue director de... Y desde entonces me enamoré de Galicia. Y yo no sé lo que a mí me entra cuando yo entro en Santiago y voy bajando la escalinata que viene de la hospedería para entrar a la plaza del Obradoiro y escucho el gaitero. Y es que me entra una cosa que no veo, ¿no? Que no sé, son cosas que a uno le gusta, ¿no? Sí. Yo creo que todo lo que hemos hecho el Camino de Santiago alguna vez, pues tenemos esa buena experiencia. Claro, yo lo hice solo una vez y fue muy bonita la experiencia también. Es muy bonita. Pero bueno, a mí me gusta más hacerla con mis amigos, con Figué, con Amalio. Ahora este año la he hecho con Gonzalo Alcaide con nosotros.
Otra vez ha venido Sebastián, uno que trabaja conmigo, Sebastián Moreno, que canta con el grupo que tenemos. También Sema, que trabajaba en Caja San Fernando. Este año hemos ido Gonzalo Alcaide, Ezequiel y yo. Este año me ha empezado mucho la mochila, se me ha hecho con la tapa larga, que al final marcaban 32, pero fueron 35. La etapa larga llegamos... Se hizo demasiado larga, ¿no? Y yo ya tenía esto hinchado todo aquí de la mochila. Hay quien la mochila se la llevan la... Sí, bueno, pero bueno, también es otra forma de hacerlo. Cada uno tiene sus posibilidades. O tú lo haces en bicicleta. Yo he visto hoy haciéndolo a uno con un cacharrito de eso, no un patín, pero una rueda eléctrica, y el tío haciendo allí, así estaba haciendo el camino el tío. Bueno, pero... Otra cosa parecida, ¿no? A caballo. A caballo te me lo hacen. Me lo hacen a caballo. Tengo que decir que en bicicleta es duro, no es fácil. En bicicleta es muy duro. Es muy duro. Además, ¿desde dónde partiste? ¿Desde aquí? No, he hecho varios. El primero desde Oviedo. Ese es el primitivo. El 8 desde Gijón también. Por la costa, norte, por el norte. norte. Y he hecho también de Fisterra y Musía. Y vuelta a Santiago. Entonces no ha hecho francés, ni ha hecho... Me faltan por hacer todavía algunos. Francés es el que tiene más gente. Están ahí todavía. Además, bueno, el grupo de música que has hablado. Yo tengo muchas actividades musicales. Fundamentalmente tenemos el grupo nuestro que se llama El Jueves a las 8, que nos divertimos un montón, nos vemos todos los jueves. Nosotros le llamamos ensayo, pero lo que hacemos es pasarlo bien, cantar. Las canciones las vamos preparando, van saliendo, tenemos por lo menos 100 canciones. Entonces actuamos cuando nos llama algún amigo. Todos los años en Navidad lo hacemos ahí en la Alcazaba con Rosana, en homenaje a Carmen, la farmacéutica, cuando murió. Desde aquel año se lo hacemos en homenaje a ella. Lo pasamos muy bien. Ahora vamos a actuar en esto de moto, en la nave de los motos. Eso lo va a hacer para los amigos invitados. ¿Estáis invitados? Muchas gracias. ¿Estáis invitados? Tenéis que llevarse algo de comida y la bebida la pagáis allí. Que se sepa, ¿no? Que... Lo pasamos estupendamente. Además de lo bien que lo pasamos con Sebastián, llevo yo, y con Sebastián y con José Manuel, que toca los timbales, llevamos toda nuestra vida juntos, y toda nuestra vida cantando juntos. O sea, empezamos en el Club Juvenil. Bueno, José Manuel no empezó en el Club Juvenil, pero Sebastián y yo tenemos una foto por ahí, que la he buscado, que no la he conseguido, que es preciosa, y está todo el grupo folk, un grupo folk, porque entonces la música folk tenía mucho reconocimiento. Había unos grupos. Estaba Nuestro Pequeño Mundo, estaba Nuevo Mister de Jugularía, estaba el de aquí de Andalucía, el que hicieron lo de Libertad, Harsha. Estaban otros que cantaban lo de los poetas andaluces. Entonces estaban Karchaki, los argentinos, Quilapayú, que eran chilenos, y entonces el folk, Joaquín, Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral, Jorge Cafrune. Entonces este que cantaba las canciones de Rosalía de Castro en gallego, que los nombres se me olvidan. Entonces el folk tenía una fuerza importante, y entonces pues nosotros hicimos un grupo folk. Entonces no sabíamos apenas tocar ni cantar, pero mira, estábamos muy bien. Ahí empezó oficialmente nuestra experiencia. Yo empecé a tocar la guitarra más o menos en esa época, y después con Sebastián, por ejemplo, que estaba ahí siempre, hemos cantado siempre juntos. También estoy haciendo ahora con Pepe Aguilar, estamos los dos haciendo una experiencia de cantar canciones que nos gustan a los dos, que no nos dejan cantar en nuestro respectivo grupo, porque yo quiero cantar algunas canciones en el grupo nuestro. Bueno, el cantante oficial del Jueves a las 8 es Sebastián, pero después ahí hacemos voces o cantamos algunas canciones determinadas. Las canciones de Inflamenquita, de Rumbita, las canta él, porque las cantan muy bien. Pero entonces, como hay canciones que no nos dejan de los Beatles, canciones de Bob Dylan, canciones de esa gente, pues Pepe y yo lo he montado y nos estamos montando otro grupo aparte. Otro grupo aparte. Pero es otra cosa diferente, no es otra cosa diferente, es otra forma de música, ¿no? También muchas veces le ayudo con la guitarra, porque no tienen guitarristas, y tienen mis amigos estos del U, Paco Romero, Miguel, Zapeico, Maqueda. Esta gente algunas veces voy, pero ensayan por las mañanas, y a mí por las mañanas me cuesta mucho trabajo. Entonces me gustaría, algunas veces he tocado con ellos, echarle un cablecillo, porque necesitan un guitarrista. Los laúdes solo, entonces les cuesta más trabajo con el ritmo y todo el lío, pero cuando están con una guitarra, como son muy buenos, porque son muy buenos tocando el laúd, nada más que están media hora con una guitarra ya lo cogen todo, ¿no? Está también con él. Después tenemos en Navidad un grupo que era el Coro de la Plaza,
que se fue menguando poco a poco, porque empezamos un montón de gente, después se fue menguando poco a poco, y al final el año pasado cantamos Sebastián, Juan y yo, nos quedamos 3. Que Juan también está en el grupo de las 8, está Juan, está Jesús Álvarez, Jesús Cívico, está José Manuel, Sebastián, está Cano y estoy yo, somos 6. También en Navidad pues cantamos villancicos, a mí me gusta mucho la Navidad, entonces me gustan los villancicos y me gusta que cantemos y cantar con la gente y participar. Este año todavía no hemos hablado del tema, parece que había ahí un poco de intención de recuperar el grupo anterior, pero tú cuando te comprometes a estos temas, tú tienes que trabajar un poquito, tú no puedes fastidiar el resto, porque si tú tienes que prepararte una canción y para decir la tienes que coger papel, para recordar decir la, eso no puede ser, tú tienes que trabajar. Tú no te puedes ir del sitio del ensayo y dejar los papeles de las letras allí y después volver al siguiente sin acordar, eso no puede ser. Entonces eso quema a los demás. Pues a ese grupo le pasó un poco eso, un poquito le pasó eso. Pero bueno, al final nos quedamos 3, no sé lo que pasará este año, a ver. ¿La Navidad te gusta especialmente? Me encanta, de chiquitito. Yo recuerdo a mi madre poniéndome el Belén de chiquitito y mucho también en casa de mi tío Pepe Paquero, que era una persona también muy acogedora y hacía allí una fiesta en el día de Nochebuena, el día de Nochevieja, invitaba a todos sus amigos y bueno, y recuerdo la Navidad siempre son recuerdos de momentos buenos, de momentos todos buenos. Entonces me pasa como con Santiago, con la Navidad. Tú ves después la Semana Santa, ya soy un poquito más endeble. Que también está dentro de la hermandad de Veracruz. Yo tengo que ser de los más viejos de la Veracruz, porque yo nací y mi padre me apuntó, como yo he apuntado a mis nietos, ¿eh? Yo también soy de Lucenombre, pero bueno, Lucenombre me apuntaron un poquito más tarde. Y me he vestido de Lucenombre y he participado también en el Lucenombre. Y en la Veracruz, pues el día que yo nací, cuando mi padre murió era el más viejo, porque también estaba apuntado desde el día que nació. Mi abuelo fue el primero que empezó a mover Cristo, después lo cogió mi tío Francisco, después lo cogió mi primo Pepe, después se lo dieron a otro y ahora ha vuelto otra vez Pepe, otro Pepe apellido que hay por ahí. Entonces estamos muy vinculados con la hermandad de la Veracruz siempre. Esas son cosas que se tienen. Yo estuve en la Junta de la Coronación, estábamos nosotros muy conectados con el arzobispado y entonces ahí nos metimos en un fregado, la Junta económico, aquello, yo no sé cómo salió bien. Manolo Lavilla, que era el hermano mayor, que pasamos un rato muy bueno, pero también pasamos unos ratos delicadillos, ¿no? Ahí se juntó también un equipo fantástico. Ahí no os quiero decir a nadie porque hay algunos que ya han fallecido y no me quiero dejar nadie atrás, pero el equipo que se juntó, todavía ahí, la gente que está viniendo pues, vienen de ese equipo, del equipo que se juntó ahí. Y había una gente extraordinaria. Yo era el peor de todo. No lo digo por eso, porque yo soy un de estos un poco raro. No tengo una forma de entender lo de la hermandad diferente a como es lo normal, ¿no? Un cofrade un poco claro, extraño. a mí me decían, Pepe, también hace falta gente como tú. Pues ya está, aquí está el tío. Así que... Bueno, después de todo esto que estás contando, tus aficiones, tu Camino de Santiago, ¿echas algo de menos del trabajo? ¿O con lo que haces ya, con lo poquito que haces con tu hijo? Tengo que tener cuidado. Sí. Porque como soy tan intenso para todo, pues muchas veces me implico demasiado, por eso no quiero ir por las obras. Porque primero que no puedo ir, porque si voy por una obra yo ya estoy jubilado y no puedo porque me la juego. Y además pongo en problema a la empresa. Pero no me quiero implicar porque me entra mucho desagilo con las cosas, ¿sabes? Entonces me estresa y me pone un poco mal. Entonces procuro meterme en los temas de asesoramiento. Los amigos que me llaman cuando tienen algún problema. Pepe, venga, te voy a atender, porque me da cosas. Y después me trae problemas porque, claro, lo que pasa, hay tanto trabajo ahora que atender cualquier cosilla es complicado. Pero hay que hacerlo, son cosas que hay que hacerlas. Pero procuro no meterme mucho porque hay que tener cuidado. Lo de la jubilación es una cosa que no todo el mundo, hay que saber muy bien cómo llevarlo. Yo les recomiendo, ahora con Pepe, por ejemplo, con Pepe Aguilar, que se ha jubilado recientemente, me dice, Pepe, ¿tú qué me recomiendas? Yo digo, que sepa lo que vas a hacer antes. Porque tú tienes, yo por ejemplo, nosotros ya a última hora estábamos trabajando ya hasta las 3 nada más, de 7 a 3, la mayor parte del año. Entonces, yo ya de las 3 en adelante ya tenía mi habitualidad. Yo ya, mi guitarra, andar, que me gusta mucho, como tú sabes, esto, de ir a salir con la mujer, eso es otra cosa que quiero decir, que he tenido la suerte de tener la mujer que tengo.
Eso no tiene todo el mundo. Yo la he tenido. Ella también ha tenido suerte con el marido. Pero bueno, eso es una cosa muy buena. Entonces, el tema de el resto. Y hasta las 3, ¿qué haces? Tú que estás hasta las 3 trabajando por ejemplo, en el hospital o en el centro de salud, eso hay que llenarlo. El tal no tiene problema, creo yo, porque en el caso de esta en concreto, porque tiene la música también que le llena los temas. Pero hay gente, yo he tenido un primo hermano mío que era mayor que mi padre, un primo hermano que era mayor que mi padre, que ese se jubiló ya con mi empresa. No se puso malo jamás. ¿No es? Jamás se puso malo. O sea, era un tío que tú lo veías en invierno y decías, ay, Leonario, veías tú con los pechos siempre fuera así. Tío fantástico trabajando. Nada, se jubila y empieza con las depresiones. Hay que tener cuidado. No sé qué, y cuando nos dimos cuenta se había muerto el pobrecillo. Hay que tener cuidado con... Entonces tú tienes que saber, antes de jubilarte, cómo te vas a organizar la jubilación. No caigas en el error de jubilarte sin saber qué vas a hacer, porque entonces... Yo estoy haciendo planes y me quedan 20 años para jubilarme. Pues hazlo. A mí me encanta viajar. Viajar es caro. Entonces nos apuntamos a un bombardeo. Esto del inserso, desde que lo puedo coger, lo cogemos, porque son unos viajes estupendos. Yo creo que lo del inserso tendría que estar organizado de otra forma, pero bueno, yo no tengo la culpa de que esté organizado así. Con el grupo este que tenemos de amigos, de las 8 parejas que llamamos, que somos lo menos 11 o 12 parejas, pero se llama 8. Y ahora vamos a ir a Roma, vamos a estar 3 o 4 días. A cualquiera se le ocurre, oye, se me ha ocurrido esto, ¿cuánto vale? Venga, que nos haga un presupuesto, podemos, venga, pues vámonos. Después lo del camino, después esto del inserso que te he dicho, yo qué sé. Cada vez que puedo me quito un medio. Eso es bueno. Cuando no pueda, porque me den. Mientras se pueda. Mientras se pueda y tengo medio en condiciones físicamente. Y que aguante muchos años. Y que aguante mucho tiempo eso. Bueno, si tuviera que resumir tu vida en una frase, en un sentimiento, ¿cuál sería? ¿En una frase o una palabra? O una palabra, ¿cómo resumiría tu vida? Si eres capaz de hacerlo en una palabra... Es complicado, ¿no? Es complicado. Me tenía que haber avisado, ¿no? Que lo hubiera pensado. Te he dicho una frase que es más fácil que una palabra. Es que una cosa es lo que yo desee, otra cosa es lo que yo pienso para definir ese tema que debe de hacer la gente o que debo hacer yo, y otra cosa es lo que te ha pasado de verdad. ¿Qué te ha pasado de verdad? Pues que he sido una persona con suerte. A pesar de todos mis problemas laborales y lo que sea, he sido una persona con suerte. Con los padres, con la mujer, con los hijos, con mis hermanas. He sido una persona totalmente con mucha suerte. Eso es una forma de definir mi vida. Otra también con mis amigos. Yo tengo amigos que para mí son como hermanos. Y además yo no tengo 3 amigos, yo tengo 300 amigos. Yo soy una persona muy abierta. Yo me hago amigo tuyo en un cuarto de hora. De hecho, ya somos amigos. Porque tú me ves. A mí me decía un amigo, Pepe, tú es que eres un libro abierto. A ti se te ve enseguida. Y entonces eso también hay que tener suerte de tener buenos amigos en que cuando tú te ves mal, se te ofrezcan y te digan, Pepe, aquí estoy yo, o lo que sea, o que participen contigo en cosas buenas también, ¿no? Y disfruten contigo y todo el lío. Tengo muy buenos amigos, pero no quiero decir ningún nombre porque todas las tienen la pata, porque nos vamos a tirar 1 hora hablando. Te voy a decir hasta nombrar 300. Hasta nombrar 300 y además no, hombre, siempre hay algunos que son más, ¿no? Y desde el punto de vista de eso, desde el punto de vista de una palabra o algo, yo pondría lealtad. Yo creo que la lealtad y la transparencia es una cosa muy importante en todos los aspectos de tu vida. O sea, yo cuando tenía un problema en la empresa, lo primero que se lo contaba eran los trabajadores y a las subcontratas. Decía, tenemos este problema, que lo sepáis. Yo creo que eso es muy importante, ser transparente y después ser leales. Yo siempre se lo decía a los últimos que se han jubilado ahora, que estaban conmigo, digo, yo me siento comprometido con vosotros, voy a aguantar hasta que ustedes se jubilen y después ya que se quede el Israel con la gente que quiera, ¿no? Bueno, entonces la lealtad es muy importante también en la vida y sobre todo con tu familia, ¿no? Con tu gente. Yo qué sé, no sé si está bien, ¿te parece bien eso? Estupendo. ¿Y tu mayor logro cuál ha sido? ¿Mi mayor logro? El mayor logro de la vida, de tu vida. Yo qué sé, tío, que no sé lo que... Todo lo que he conseguido, crear una familia... Para mí el mayor logro es mi familia. Ese es mi mayor logro. Es que tener una familia como la que yo tengo es un lujo. Y eso además de un lujo es
hay que tener suerte también. No es que yo lo haya logrado, porque en la vida hay que tener suerte con todo. Pero ese para mí es mi mayor logro. Y no existiera mi familia, todo hubiera sido diferente. Esto a lo mejor hubiera sido de otra forma por completo, sabe Dios. Así que como eso no se puede saber, porque eso ya no es uno nada más que vive una vez, vamos a decir que ese es el mayor logro. Y la última pregunta de este examen, improvisado. Sí. La mayor lección que has aprendido. La mayor lección. Es que la verdad, te podría decir que a no fiarme de todo el mundo, pero no, es que no creo que eso sea... Es que yo no creo que en la vida, en mi vida, no en la vida de los demás, en la mía, haya habido una cosa tan importante como para que yo la tenga que hacer resaltar. O sea, que me haya pasado algo tan grande, tan importante que me haya marcado, ¿no? Yo creo que mi vida está llenada de cosas normales que le ha pasado a todo el mundo, que se han ido viendo conforme han ido viniendo, pero no ha habido algo en el que yo he sentido que me han dado una lección. Hostia, Pepe, tenía que haber aprendido esto, no sé. Las cosas van aprendiendo, van saliendo, y no hay nada especialmente que yo te pueda decir de eso. Y ya para terminar, Pepe, ¿tienes que decir algo al pueblo de Marchena, algún mensaje, algún agradecimiento especial? No, tengo que decir que yo me decía a la gente, Pepe, ¿tú por qué no te vienes cuando trabajaba en Sevilla? ¿Por qué no te vienes a vivir a Sevilla? Digo, porque yo soy marchenero. Yo soy muy marchenero. A mí me encanta Sevilla. Sevilla es la ciudad más bonita del mundo, por lo menos de las que yo he visto. Lo es. Pero es que Marchena es Marchena, tío. Y yo en Marchena tengo mi vivienda, tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo lo más grande que se puede tener, tengo mi vida. Y además que yo es que me siento muy marchenero. Yo cuando digo la palabra Marchena se me llena la boca, ¿sabes? ¿De dónde eres? Yo digo de Marchena, de Sevilla. Pero siempre digo de Marchena. Marchena por delante. Marchena por delante, ¿no? Ahora también a Sevilla le debo mucho, ¿no? La mayor parte de nuestro trabajo acá he picoteado por muchos sitios, pero ha sido en Sevilla. Pero yo soy marchenero, tío. Entonces yo Marchena me ha dado mucho, Yo también creo que le he dado a Marchena todo lo que he podido, en épocas determinadas de mi vida. Y simplemente lo que quiero es que yo me siento muy marchenero. Pues Pepe, muchas gracias. Pues nada. Y aquí tiene tu casa. Que no salga viendo de gente tan importante por ahí como te has acordado de mí. Gente importante de Marchena. Bueno, pero bueno. Y muchas que hay también, claro, que intentaremos que pasen por aquí, pero... Claro, poquito a poco. Bueno, no vas a tener problemas, vas a tener una lista... Sí, muchísimas personas, Hombre, aquí hay mucha gente buena y mucha gente... Y cada vez, si te das cuenta, hay gente con más... porque, eso qué sé, tú te escuchas, hostia, pues esto lo lleva hostia, coño, pues eso es un logro bueno. Pues esto no es que, coño, cosas más bonitas, tío, que tu pueblo suene en positivo por ahí, ¿no? Por la gente que tiene, eso es muy bueno, interesante. No solamente es Pepe Marchena, que fue un grande, y para mí el más grande que ha habido en el tema del flamenco. Hay más gente, me parece muy bien. Pues un placer. La mano y amigos. Amigos. Bueno, pues... aquí terminamos este programa que hemos realizado hoy con Pepe Bellido. La semana que viene volveremos a estar con otra persona, seguramente que también nos tenga muchas cosas interesantes que contar en este Café Con. Nos vemos la próxima semana. Adiós.